El mundo que ves no es el real. Todo lo que veo ahora es solo una realidad virtual. Es como si hubieras nacido con un visor, jugando un videojuego. Esa es tu realidad. Pero si eres el programador que escribió el código del juego, sabes que hay todo un mundo fuera de él. Y como programador, puedes hacer milagros. ¿Y crees que estamos más cerca de editar el código? Trabajo en abrir un reino de nuevas tecnologías, mucho más poderosas que cualquier cosa vista antes, como los viajes en el tiempo. Bombas nucleares serán como petardos. ¿La gente sufrirá? Es como la caja de Pandora. Hay todo tipo de sorpresas desagradables, pero también podrían ser milagrosas. Pero en los últimos meses ha comenzado a abrirse una grieta. Así que hablemos de eso. De acuerdo. Entonces, el profesor Donald Hoffman es el científico cognitivo que está llevando al límite la forma en que percibimos la realidad y cómo podemos desbloquear todo nuestro potencial como seres humanos. Según la teoría de Darwin, nuestros sistemas sensoriales, ojos, oídos, olfato, tacto, no están diseñados para mostrarnos la verdad. Fueron diseñados para mantenerte con vida el tiempo suficiente para reproducirte con éxito, porque ver la verdad requiere demasiado tiempo y energía. Y así, sea lo que sea la realidad, es completamente diferente a cualquier cosa que yo perciba. ¿Qué significa todo esto para la forma en que uno debería entender su vida? Bueno, si estás atrapado en un mundo aburrido, ese es un mundo de tu propia creación. Ese no es el mundo real. Y mis experiencias conscientes no son lo que mi cerebro crea. Por eso nos sentimos insuficientes y necesitamos competir. Pero tú eres el inventor de todo esto. No tienes nada que demostrar. Hay perspectivas más interesantes sobre nosotros. Si supieras quién eres, no te compararías ni competirías. ¿Y hay alguna manera de que yo entienda quién soy? Si quieres entender la verdad de quién eres, más allá de esta simple descripción superficial de ti, entonces tienes que... Hola amigos, este video en particular te va a hacer volar la cabeza. Es un científico que dice que todo lo que nosotros percibimos con nuestros 5 sentidos no es la verdadera realidad que está ahí, que todo es subjetivo básicamente. Y lo explica de una manera muy interesante con hechos y principios en concretos. Entonces vas a ver que te va a dejar pensando y analizando muchos de los aspectos de tu vida diaria. Comenzamos. Creo que nadie, ni siquiera los profesionales más avanzados, realmente entiende la naturaleza de la realidad. Y es uno de los grandes problemas y preguntas abiertas en la ciencia hoy en día. Todos podemos tener ideas. Podemos pensar que sabemos algo. Nuestra mejor ciencia sugiere que nuestra imaginación no es grande. Necesitamos explorar allá. ¿Cuál cree usted que es el gran malentendido, el más común, sobre cómo percibimos realmente la realidad? Bueno, la mayoría de nosotros pensamos en la realidad como todo lo que está dentro del espacio y el tiempo. De hecho, sabemos que el espacio-tiempo no puede ser la naturaleza fundamental de la realidad. ¿Y qué es el espacio-tiempo? Todo lo que ves a nuestro alrededor. El espacio entre tú y yo. Hay tal vez 1 o 2 metros de espacio entre nosotros. Eso es lo que es el espacio-tiempo. Todo lo que vemos con nuestro telescopio. Cualquier cosa que veas con tu telescopio es parte del espacio-tiempo. Pero sabemos que nuestras mejores teorías sobre el espacio-tiempo, Einstein con la cuántica, el espacio-tiempo no puede ser la naturaleza fundamental de la realidad. Hay una pequeña... Sí, si vas a lo pequeño, 1 metro... Sí. Y luego puedo ir, ya sabes, a centímetros, y luego ya sabes a milímetros, y después podemos ir, ya sabes, a micrómetros, y puedes ir cada vez más pequeño. En algún momento llegas a un punto tan pequeño que el espacio desaparece. Ya ni siquiera tiene sentido matemáticamente. Es 10,33 centímetros. Así que en realidad no es tan, en mi opinión, no es tan pequeño. No son 10⁻33 billones de centímetros. Son solo 10,33 centímetros. Y de repente, nuestras ecuaciones nos dicen que, el espacio-tiempo ya no tiene un significado efectivo. Básicamente, lo que dijo que a través de evidencia física, con ciencia, con la ciencia, ellos han descubierto que cuanto más pequeño se observe, el espacio y el tiempo pierde significado. Es decir, que a nivel micro, el espacio-tiempo ya no existe. Entonces como que se vuelve como a la nada, básicamente dijo. Y ahí es como que se entraría a otro mundo. Pero es esa muy pequeña escala. Para la mayoría de la gente, piensan que el espacio-tiempo es la realidad. Y lo que estoy diciendo es que la realidad que la mayoría de nosotros hemos asumido como la realidad final, la ciencia ahora nos dice que no puede ser así. En realidad, y nos dice con precisión que en 10,33 centímetros, 10,43 segundos, la propia noción de espacio-tiempo no tiene sentido. Eso es lo mismo que decir que la realidad, tal como yo la percibo en este momento, no tiene absolutamente ningún sentido.
Estoy sugiriendo, como científico cognitivo, no físico, que deberíamos pensar en el espacio-tiempo como un visor de realidad virtual. Así es como percibimos en nuestro juego de la vida. Y cuando dices espacio-tiempo, te refieres a lo que percibo con mis ojos, oídos y sentidos. Así es. Incluso esta mesa dura es solo un objeto de realidad virtual. Y todo el entorno en el que estamos ahora mismo es solo una realidad virtual. Y hay una realidad completamente fuera de este visor que está abierta a la exploración científica. Que entonces vivimos en una realidad virtual. Todo lo que vemos en realidad no existe. Simplemente es percibido y creado por nuestra mente, la cual está adaptada a hacer que los sentidos sientan todos los objetos que están en el espacio-tiempo. Este tipo, una de dos cosas. O está bien recontra que fumadote, o tiene toda la razón y es necesario replantearnos toda nuestra vida. Y estamos encontrando cosas, lo que podrías llamar obeliscos, objetos geométricos fuera del espacio-tiempo. Entonces, todo esto es completamente nuevo en el último tiempo, desde, digamos, el año 2010 o algo así aproximadamente. Obeliscos, espacios geométricos fuera del espacio-tiempo, es decir, algo que no pertenece a la realidad que nosotros percibimos, sino a otro tipo de realidad aparte. En verdad podríamos pensar que ese tipo está como que loco, se fumó de la barata, pero es un científico y es un científico muy importante, de gran renombre. Sea lo que sea la realidad, el espacio-tiempo es un aspecto trivial de ella. Hay mucho más en la realidad que el espacio-tiempo. El espacio-tiempo es todo lo real. Es como un jugador en Grand Theft Auto. Si todo lo que has hecho es jugar en Grand Theft Auto y eso es lo que naciste con un visor puesto y eso es todo lo que has, sí, esa es tu realidad. Pero si eres el programador que escribió el código y conoces la supercomputadora que ejecuta Grand Theft Auto, sabes que Grand Theft Auto es un mundo autónomo muy bonito. Pero hay un mundo entero fuera de él que es completamente diferente a Grand Theft Auto. Es una supercomputadora con diodos, resistencias y voltajes que se activan. Cuando alguien gira el volante para conducir el auto, lo que sucede es que millones de voltajes se activan en un orden específico en una computadora. Tiene que ser exactamente esa secuencia correcta para que todo funcione bien. El tipo que gira el volante no tiene idea de lo que pasa. Existe todo un ámbito completamente fuera de tu imaginación en Grand Theft Auto. Si estás en Grand Theft Auto, no sabes de computadoras ni voltajes. Solo sabes que tienes un volante, un acelerador, calles, personas con las que competir y cosas para robar. Qué fuerte. Dice que nuestra realidad se compara con GTA, ¿no? Este juego en el cual hay un tipo que hace desmadres por todas partes, hace lo que quiera. Fue un juego que ha sido bastante famoso hace como unos 15 años. Todo el mundo lo jugaba, yo también lo jugué cuando era joven. Pero ¿cómo sería entonces si nosotros somos una simulación? Es lo que acaba de decir básicamente, y tendríamos que tener un simulador. Entonces, ese simulador sería Dios, ¿o no? ¿O quién sería el simulador para nosotros? ¿Es al que llamamos Dios? No le veo otra explicación. ¿Qué más? Si miras la evolución, Darwin dijo, mira, tenemos que pensar en una evolución gradual a lo largo del tiempo de estas especies, tal vez desde unas muy simples hasta otras más complejas. ¿Y qué es lo que va a impulsar esa dinámica? Y Darwin sugirió que esto era lo que llamaríamos aptitud reproductiva, es decir, que aquellos organismos que tienen propiedades físicas, sistemas sensoriales, sistemas motores, ya sabe, como sistemas de movimiento, hacen que sea más probable que tengan descendencia y que la críen hasta la madurez. Cualesquiera que sean esas propiedades, eso es lo que llamaremos aptitud. Entonces, cuanto más en forma estés, en realidad te está diciendo qué probabilidades tienes de tener descendencia y criarla con éxito. Así que Darwin sugirió eso, pero no creo que necesariamente tuviera que decir que no existía Dios. Es solo que si hay un Dios, no es como si Dios lo hubiera puesto perfecto. Hizo un proceso evolutivo. Sí. En el caso en el cual sea verdad todo lo que dice, que todo es como un juego de realidad virtual, nosotros seríamos el programa, ¿no? Esa es la simulación. ¿Y quién sería el programador? O sea, ¿quién hizo todo este videojuego, todo este GTA? En este caso, la persona o quien sea o que sea que hizo toda esta simulación, todo este videojuego, quien lo programó, quien lo creó, sería nuestro Dios.
Me da bastante intriga pensar en esto y un poco de miedo en realidad. Pero más es la intriga que el miedo. Y es la teoría de Darwin y su formulación matemática la que creo que también dice que lo que percibimos no es la verdad, que nuestros sistemas sensoriales, según la teoría de Darwin, no fueron moldeados para mostrarnos la verdad. Fueron moldeados para mantenerte vivo el tiempo suficiente para reproducirte con éxito. Y punto. Eso es todo lo que realmente dice la teoría de Darwin. La mayoría de nosotros pensamos que la forma en que este proceso evolutivo lo hace es asegurándose de que tus sentidos te digan la verdad sobre la realidad externa. He publicado algunos artículos con colegas donde mostramos matemáticamente que la teoría de Darwin no implica eso en absoluto. De hecho, la teoría de Darwin dice que la probabilidad es 0 de que cualquier sistema sensorial como los ojos, oídos, olfato, tacto, gusto, haya sido moldeado para ver algún aspecto de la realidad objetiva de manera verdadera. Así que la probabilidad de que veas algún aspecto de la verdad, punto, según la teoría de Darwin, es 0. Vale, entonces, si todos nuestros sentidos sensoriales, ¿no? Vista, oído, nariz, tacto, gusto, están simplemente y únicamente diseñados para mantenernos vivos y para reproducirnos, y no para que nosotros veamos la realidad, para no gastar demasiada energía, porque tal vez ver más allá de lo que ya vemos, del espacio-tiempo, es decir, ver la realidad, implicaría un gasto mucho más grande de energía. En las situaciones de supervivencia, de evitar que otros me coman, y también obtener alimento para vivir o sobrevivir, y también tengo que reproducirme. Eso es mucha energía, ¿verdad? Y además de eso, ya no me quedaría tiempo para ver más cosas que sí están ahí, que están en la verdadera realidad. ¿Por qué? Porque toda la energía de mi cuerpo y mis sentidos se van a gastar en la supervivencia, en lo básico, que es defensa, alimentación y reproducción. Es mi deducción hasta ahora. ¿Qué más? Lo que sí experimentas son sistemas sensoriales que guían el comportamiento adaptativo. Guiar el comportamiento adaptativo significa, te permite actuar. Así que tus ojos, tu nariz, Tus ojos, nariz y boca te guían para que actúes de manera que no mueras demasiado rápido. de acuerdo. Y que puedas tener hijos que no mueran rápido. Solo estaba imaginando el escenario en el que me quitas los ojos y me quitas los oídos y la nariz y mi capacidad de percibir, ya sabes, la temperatura y cosas así, todos mis sentidos, y pensé, sí, si yo fuera la única persona en la Tierra y me quitaras todos los sentidos, ¿qué sería la realidad? Es una muy buena pregunta. Si nos quitan todos los sentidos, entonces no tenemos otra opción que percibir la verdadera realidad. Porque hubiera sido demasiado exigente cognitivamente procesar toda esa información. Así que cualquiera que pudiera procesar toda esa información no habría sido bueno reproduciéndose, por lo tanto no sobreviviría, por lo tanto no estaría aquí. Así que tal vez los que estamos aquí simplemente fuimos buenos en ignorar las otras dimensiones. Eso es lo que dicen nuestras matemáticas. Creo que tus intuiciones sobre eso son bastante acertadas, que si prestas atención a cualquier cosa que no sea lo que te permite tener hijos, estás perdiendo el tiempo desde un punto de vista evolutivo. Exacto, es justamente lo que yo decía. Ya no nos queda, si gastamos toda la energía que tenemos en nuestra seguridad, nuestra protección, nuestra reproducción y nuestra alimentación, ya no nos queda más energía para ver otras cosas más allá, aparte de lo que nosotros percibimos con nuestros 5 sentidos. Ahora, esto quiere decir, y planteo una pregunta muy importante, ¿vale la pena mirar la realidad que está más allá de nuestros 5 sentidos? O sea, está bien, si existe, bueno, supongamos que existe. ¿Para qué la vamos a ver? ¿Para qué? ¿Cuál sería un beneficio que obtuviéramos para verla? ¿Cuál sería el motivo para verla? Si de todas formas eso no nos ayudará a reproducirnos ni a defendernos, pues no lo sé, tal vez sí o tal vez no. O podría ser que ya ahí el ser humano entra como a una parte más espiritual, como a otro sentido de la vida, cosas así. Está muy interesante en realidad. La percepción es costosa, requiere muchas calorías. Tienes que comer mucha comida para hacer funcionar tu cerebro y alimentar tus ojos y tus oídos, así que necesitas atajos. Necesitas hacer que tus sistemas sensoriales no consuman tanta de tu energía.
Cuanto más costosos sean tus sistemas perceptivos, más tendrás que comer para alimentarlos. Eso significa que tienes que salir a buscar comida y exponerte a peligros. Así que hay un equilibrio. Intentamos hacer las cosas de manera económica en la evolución y buscar la verdad. Realmente no necesitas ir tras la verdad porque eso es muy demasiado costoso. Por ejemplo, hay algunos insectos voladores que necesitan poner sus huevos en el agua y para lograrlo utilizan un truco muy ingenioso que consiste en observar la polarización de la luz que se refleja en la superficie del agua. Un método realmente fascinante. Entonces, lo que ves que ocurre en la evolución es que tenemos trucos y atajos, e incluso los humanos tenemos trucos y atajos. Ahora que recuerdo, yéndonos un poquito a la parte de la espiritualidad que acabo de mencionar, hay un común denominador en las personas que hablan de la espiritualidad y que el buen vivir y todo ese tipo de cosas, las energías. El común denominador que siempre he visto es que ellos dicen observa. La observación en todos los tipos de espiritualidad es muy importante. Incluso yo también cuando te hipnotizan, cuando meditas, la observación es lo fundamental. Y ahora ese señor dice que si quieres ver más allá de la realidad o quieres ver la realidad o si quieres ver la realidad verdadera, tienes que observar muy bien, con mucha atención y determinación. Pero eso va a implicar mucho gasto de energía. Y por ejemplo, tratar de averiguar si alguien es apto reproductivamente, ¿verdad? No. Yo no puedo realmente mirar tu ADN y decir, bueno, está bien, él tiene A, C, G y T, pero tiene una C aquí donde se supone que debería haber una T. O, no puedo mirar tu ADN. Entonces, ¿qué observo? Tengo que mirar tu cuerpo, tu voz y así sucesivamente. Uno de los argumentos más convincentes de que no estamos viendo la realidad tal como es y que en realidad solo vemos lo que necesitamos para sobrevivir es cuando observas, como decías, cómo diferentes animales ven el mundo. ¿Podrías darme algunos ejemplos más de animales diferentes que ven el mundo de manera completamente diferente? Siempre pienso en los murciélagos. ¿Cómo ven el mundo los murciélagos? ¿Ven los colores y objetos como nosotros los vemos? No. Los murciélagos utilizan la ecolocalización. Emitirán pequeñas ráfagas de sonido, a frecuencias muy altas. Y luego tienen estas grandes orejas que capturan los retornos y... Estaba mirando su sistema sensorial. Otros animales, en realidad, tienen otro tipo de realidad que no tenemos nosotros. Pero, según entiendo, hay una posibilidad, hay un método, hay una forma de ver la realidad verdadera que implicaría no necesariamente la realidad que ven los animales o los insectos, sino algo más profundo. ¿Sí? Ahora me lleva a pensar un poco en lo que he analizado de la espiritualidad, y es que la observación, si te concentras, se aplica ciertos métodos como base fundamental, la observación, puedes hacer que se desarrolle a un nivel mucho más alto la intuición, la telequinesia, la telepatía, y son cosas como herramientas adicionales que nuestros 5 sentidos perceptuales no lo pueden, no lo están captando en este momento. Entonces yo creo que si ves allá la verdadera realidad, se te van a activar todos estos dones, todos esos poderes que los seres humanos tenemos, pero no los hemos desarrollado, y podemos desarrollarlo teniendo como base fundamental la observación. Si tú tienes una percepción muy alta, si tienes una intuición muy alta, si tienes telequinesia, si tienes telepatía, me parece que sería mucho más fácil resolver los problemas básicos de la supervivencia, que son la reproducción, la alimentación y la defensa. Porque podríamos salir a la calle y de una vez nuestro sexto sentido, nuestra intuición nos va a decir, en 10 metros, en 100 metros hay peligro, no vayas por allá, vete por allá, y así, ya sucesivamente, ¿no? Me da mucho que pensar en realidad. Deja en los comentarios, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas acerca de lo que te acabo de comentar? ¿Es así o es una locura todo lo que estoy comentando? Y también lo que está comentando ahí, lo que está comentando ese señor, ¿te parece una locura o te hace sentido algo? Déjame en los comentarios. Si un murciélago está sentado, pensando que entiende la naturaleza de la realidad, cuando en realidad solo es un mapa de cómo rebotan las ondas sonoras, imagino que no tienen la misma percepción completa, tienen una percepción completamente diferente de lo que es la realidad en comparación con nosotros.
Por lo tanto, sería bastante ignorante asumir que nosotros, como humanos, estamos viendo la realidad tal como es cuando, al igual que el murciélago, probablemente nos hemos adaptado a nuestro entorno y hemos desarrollado sentidos, tales como ojos, oídos y el sentido del tacto, que nos han ayudado a sobrevivir. Exacto. Nosotros, todo lo que percibimos con nuestros sentidos, nos creemos que esa es la realidad absoluta. Pero en realidad esa es la realidad absoluta para nosotros los seres humanos. Para los animales, como el ejemplo que dan los murciélagos, ellos no ven, pero ellos perciben el mundo a través de ecos, ¿no? Con sonidos. Para ellos, esa es la realidad absoluta. Para otros animales, por ejemplo, como las serpientes, que son ciegas, ellas no sé cómo verán el mundo, pero lo que sea que vean, lo que sea que perciban, para ellas esa es la realidad absoluta. Entonces, como que no hay una realidad absoluta per se, sino que depende del individuo. Lo que veo, esta mesa y esta taza y demás, es solo una ficción conveniente. Sea lo que sea la realidad, es completamente diferente a cualquier cosa que yo perciba, completamente. En una charla TED que diste en el año 2000, a principios de los 2000, hablaste sobre las simulaciones que realizaste para demostrar que, supongo, en gran parte, solo veo cosas que me ayudan a sobrevivir como una criatura, como un organismo vivo. ¿Puedes explicarme de manera sencilla qué eran esas simulaciones y qué demostraron? Bueno, en nuestras simulaciones, y esto fue antes de tener teoremas, así que hicimos simulaciones para ver si las ideas funcionaban. Teníamos organismos artificiales en una computadora. Sí. Así que era un juego que armamos. Tendríamos un mundo y dejaríamos que algunos organismos vieran el verdadero estado de ese mundo para que fueran los organismos de la verdad. Y luego tendríamos otros que tenían un auricular, una interfaz que podía ver no la verdad, un poco de información que podría guiar el comportamiento adaptativo. Eso les ayudaría a sobrevivir, reproducirse. A sobrevivir, sí, y volver a reproducirse. Es cierto. Lo que encontramos fue que, para una amplia gama de condiciones del algoritmo, los organismos que vieron la verdad se extinguieron. Ellos no pudieron competir con los que no lo hicieron. Y una de las cosas que surgió de esto fue que ver la verdad requiere demasiado tiempo y energía. Es complicado ver la verdad. Ese señor, todo lo que dice, o la gran parte de lo que dice, es porque tiene fundamentos científicos. Entonces, esto explica lo que dijo anteriormente, que nosotros hemos evolucionado con los 5 sentidos únicamente que nos ayudan a la supervivencia, ¿no? Que nos han ayudado a evolucionar a través del tiempo. ¿Ok? Pero, por otro lado, ya nosotros no vivimos en cavernas, no estamos en la era primitiva en la cual hemos estado hace varios cientos o miles de años. Y ya es hora de que veamos la realidad. Yo creo que sí, es hora que veamos la realidad porque ya no tenemos demasiadas amenazas. Ahora, puedo darte un ejemplo concreto de un organismo que hace esto, que es bastante gracioso. Entonces, está el escarabajo Hoya. Vive en el interior de Australia. Es abollado, brillante y marrón. Los machos vuelan, las hembras no pueden volar, así que los machos están volando, buscando una hembra disponible. Resulta que los hombres en el interior de Australia solían, durante un tiempo, comer y beber cerveza con botellas abolladas, brillantes y marrones. Las arrojaron al interior del país y resultaron tener hoyuelos, ser brillantes y el tono de marrón adecuado para atraer la atención de los escarabajos Hoya machos. Están realmente sobre la botella, tienen contacto corporal total, se arrastran por todo su cuerpo y aún creen que es una hembra. Entonces, ¿cuánto saben de sus mujeres? Saben muy poco de sus mujeres. Una hembra es algo con hoyuelos, brillante y marrón. Cuanto más grande, mejor. Y eso es lo que es una hembra. Así que, como puedes ver, la evolución no les dio a estos escarabajos machos información sobre sus hembras. Les dio la información para reproducirse con éxito. Y eso es lo que hace la evolución. Te da solo la información suficiente para reproducirte antes de morir. Entonces, la evolución, la naturaleza o que sea, te quiere básico, te quiere únicamente para que te reproduzcas. Es por eso que uno de los instintos más fuertes que existen son el instinto de reproducción. Y lo que pensamos que es la apreciación humana de la verdad profunda de la realidad es solo nuestro pequeño visor. Lo que experimentamos y conocemos es trivial comparado con lo que sea la realidad, absolutamente trivial. ¿Conocemos el 0% de la realidad? Por cierto,
Nuestras teorías científicas siempre y para siempre explicarán el 0% de la realidad, porque tienen que hacer suposiciones. Y toda teoría científica tiene que hacer suposiciones. Y así que vamos a tener en principio tendremos una secuencia infinita de teorías con suposiciones cada vez más profundas, y nunca llegaremos al fondo. Y como es una secuencia infinita, eso significa que todo lo que tenemos hasta ahora es 0%. Soy científico, estoy totalmente a favor de la ciencia, animo a los jóvenes, hombres y mujeres, a dedicarse a la ciencia, creo que es algo estupendo, pero solo sepan que, todas nuestras teorías comprenderán el 0% de la realidad. Es científico, anima a todos a ser científicos, pero de todas formas, los científicos van a poder comprender el 0% de la realidad. Ni siquiera el 0,0000.1, sino el 0 absoluto de la realidad. ¿Pero por qué? Necesitamos más datos, necesitamos más información, más explicación para entender un poco mejor todo lo que está diciendo, ¿verdad? A veces la gente dice cosas como, mi perro empezó a ladrar a esto, o tuve cáncer, y hay perros o animales que han sido capaces de, ellos creen detectar ciertas enfermedades dentro del cuerpo humano. Y cuando miras las facultades sensoriales de estos perros, los perros pueden oír frecuencias de hasta 65.000 Hz, mientras que los humanos solo pueden llegar a 20.000 Hz. Los perros tienen hasta 300 millones de receptores olfativos, los humanos solo tienen 5 millones. Y algunos animales, como los gatos, pueden ver diferentes tipos de frecuencias de luz. Entonces, esto plantea una pregunta, ya sabes, si es posible para un animal, un organismo, ver el mundo con una profundidad y una amplitud diferentes a las nuestras. Yo creo que obviamente que sí, pues si los perros tienen tanta visión, tanto olfato, muchísimo más que nosotros, al igual que a los gatos y otros animales, obviamente que ellos pueden ver ciertos aspectos más profundos de la verdadera realidad u otra realidad diferente a las nuestras. Cuando supe que los perros pueden predecir cuando una persona va a tener un infarto, me dejó con la boca abierta. ¿Cómo pueden hacer eso los perros? Predecir cuando una persona va a tener un infarto. Tal vez por el olor o por ciertas cosas, pero es muy revelador saber esto, ¿verdad? Así que algunos peces pueden detectar campos eléctricos. Algunos pájaros, creo, pueden ver la polarización de la luz. Y algunos insectos, por supuesto, usan la polarización de la luz para encontrar dónde poner sus huevos. Así que, y nosotros no podemos hacer eso. Así que sí, cuando empezamos a estudiar otros animales, vemos estas habilidades notables. Interesante. ¿Y qué significa todo esto? ¿Qué significa todo esto para la naturaleza de cómo uno debería entender su vida? Porque supongo que la forma en que percibimos el mundo nos causa tanto sufrimiento como alegría, dependiendo de cómo lo percibamos. Sí. ¿Hay algo que las personas de todo el trabajo que has hecho y los libros que has escrito puedan incorporar en sus vidas para ayudarlas a vivir mejor con este entendimiento del mundo? Lo primero que hay que notar es que el mundo es mucho más interesante y variado de lo que puedes imaginar. Así que si piensas que el mundo es un lugar aburrido, no lo es. Tu imaginación no es lo suficientemente grande. Sea lo que sea, la realidad trasciende cualquier cosa que puedas imaginar. Las tradiciones espirituales básicamente suelen decir que hay más en la vida de lo que ves dentro del espacio y el tiempo. Hay algo más allá. Por muy buena que sea la ciencia, estoy diciendo que no solo no hay una teoría de todo, sino que la mejor teoría que podamos crear será el 0% de la realidad. Así que eso deja todo este espacio para lo que las tradiciones espirituales están diciendo, que hay algo que trasciende la ciencia. Hay una forma de pensar sobre esto que creo que es muy esclarecedora y tiene que ver con la intersección entre la ciencia y la espiritualidad. Ves justamente lo que yo decía. Tiene que ver mucho con la espiritualidad. Ahora, pensándolo bien, puede que en todo este proceso de evolución hayan habido criaturas, ya sea personas, animales u otros tipos de criaturas, quienes veían la realidad, que tenían todas las herramientas, ¿no?, perceptuales, condicionales y demás para ver la verdadera realidad, pero que se extinguieron. ¿Por qué? Porque justamente lo que explicamos anteriormente, ¿no? Lo que él explicó anteriormente, que ver la verdadera realidad implica mucho gasto de energía, lo cual impide evolucionar y adaptarte a los cambios que hay en los ecosistemas, ¿verdad? Pero en algún momento de la evolución, hace no sé cuántos años, existe la posibilidad de que haya habido criaturas o personas que veían la realidad, pero se extinguieron.
o tal vez no se extinguieron. Puede que en ese momento todavía haya insectos u otros animales que vean la realidad o vean una parte de la realidad que nosotros no vemos. Es muy interesante, ¿no? Y tiene sentido lo que digo, ¿o no? Deja en los comentarios, ¿tiene sentido lo que estoy diciendo en este momento? ¿O te parece un absoluto absurdo? Supón que te doy algo que nunca has probado antes, como un trozo de menta, y en realidad no sé a qué te sabe la menta a ti. Yo supongo que es como sabe la menta para mí, pero no lo sé. Esto se llama aprender por definición ostentiva, y así tenemos este juego en el que tus experiencias son tus experiencias, y en realidad no necesitaste a nadie más para tener esas experiencias. Todo lo que necesitabas de mí o de tus padres era que te dieran un nombre para lo que ya conocías. Y tú creas este mundo, y todo lo que hacemos es decirte cómo hablar conmigo sobre lo que has creado. Y no sé si tu mundo se parece en algo a mi experiencia. Es muy posible. ¿Y crees que hay formas en las que nos causamos mucha angustia, dolor y problemas de salud mental debido a cómo percibimos la naturaleza de la realidad? Y que potencialmente podríamos, no sé, renunciar o reconfigurarnos para tener una experiencia de vida más plena y más agradecida. Completamente. Pienso que eso es muy, muy importante y es una consecuencia natural de lo que acabamos de hablar. Casi todos nosotros nos pensamos a nosotros mismos como un objeto en el espacio-tiempo, que solo está aquí por un corto periodo y que pronto morirá. Cuando digo que trasciendes cualquier teoría científica, eso significa que la teoría de que solo soy un objeto de 160 libras en el espacio-tiempo es solo una teoría y no es la verdad. Esa no es la verdad sobre quién soy yo. Vaya, entonces nosotros somos más que simplemente un cuerpo físico. Somos muchísimo más. Y ahí entramos otra vez en la espiritualidad. Pero justamente con lo que acabo de decir, me hizo recordar en algo un poco extraño que me pasó cuando vine a Rusia. Verán, todos sabemos que los perros dicen guau, guau, guau. Los gatos dicen miau, miau, miau. Los patos dicen cuá, cuá, cuá. En Rusia, los perros dicen gaf, gaf, gaf. Los patos dicen cría, cría, cría. Y lo más terrible, aquí los caballos dicen igogo. ¿Igogo? Así, los caballos supuestamente dicen igogo. Para nosotros, un caballo dice ñi o algo así. Los, ¿cómo se llaman? Los puercos, los cerdos, para nosotros es oi, oi, oi. Aquí es criu, criu, criu. Entonces, esto como que explica un poco las diferentes formas de percibir el mundo y no entre diferentes especies. En los mismos humanos, no solo que en distintas partes del mundo, se perciben los sonidos de los animales de forma diferente. Es fascinante, ¿verdad? Entonces, ¿qué haces en ese caso para saber quién eres? ¿Dejas caer todas las descripciones? ¿Te sientas en absoluto silencio e ignoras cualquier pensamiento porque reconoces que los pensamientos son útiles en este visor y para jugar el juego de la vida, sí? Necesitamos pensamientos para hacer nuestra ciencia. Necesitamos, si quieres entender quién soy, de nuevo, hago psicología, hago todo esto, haré la ciencia. Así que no estoy menospreciando la ciencia. Soy científico. Pero en algún momento, si quieres entender la verdad de quién eres más allá de esta simple descripción de ti como visor, entonces tienes que dejar de lado todos los conceptos, punto. Y simplemente llegar a conocerte a ti mismo siendo verdaderamente tú mismo, sin poner ningún concepto o idea entre tú y tu propio ser. Entonces, básicamente, meditar, dejar a un lado todos los pensamientos y meditar en silencio. Te vas a encontrar con tu yo real, ¿sí? Y ver la realidad. Suena muy fácil. Me parece que lo intenté varias veces y es tremendamente difícil no pensar en nada porque los pensamientos todo el tiempo te están atacando, 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 atacando. Puede que pase mucho tiempo, muchas horas, muchas semanas, muchos meses y no logres ningún resultado. Y leí en una parte que justamente la meditación se trata de no esperar ningún resultado. Porque si esperas un resultado te va a dar ansiedad. Pero hacer esto que acaba de mencionar este señor a mí se me hizo tremendamente difícil y la verdad aún no lo he logrado.
tal vez a otras personas se les sea mucho más fácil. Y lo interesante de esto ahora es que si pienso que solo soy este pequeño cuerpo y que no soy nada más que este cuerpo y que mis experiencias conscientes no son más que lo que hace mi cerebro, entonces, así que esa es mi teoría y eso es todo lo que soy. No me siento muy grande, no me siento muy importante. Así que probablemente voy a necesitar hacer algo para sentirme un poco mejor y, bueno, voy a necesitar competir contigo. Voy a necesitar demostrar que soy mejor que tú en ciertos aspectos. Así que soy mejor jugador de tenis que tú, o soy más inteligente que tú, o lo que sea. Así que vamos a entrar en esta competencia entre personas y también vamos a tener competencia incluso entre religiones y países y demás porque no sabemos quiénes somos y nos sentimos insuficientes. Si entendí bien, lo que él dice es que todos intrínsecamente sabemos en lo más profundo de nuestro ser que no solamente somos un cuerpo físico, sino que somos algo más allá, pero que lo estamos abordando o exteriorizando de forma equivocada. En vez de trabajar en nuestro interior, lo que hacemos es trabajar en el exterior. Es por eso que no conseguimos ver la realidad, ¿sí? Es decir, que sabemos intrínsecamente que somos seres superiores a lo simplemente físico, pero que lo ponemos de forma externa con competencia, con vanidad, con tener cosas, con cosas superficiales y materiales simplemente, cuando tenemos que hacer todo lo contrario, sino tener humildad, saber que somos seres superiores, pero verlo desde un prisma más interno y espiritual. Esta mesa existe cuando la creo. Como en una realidad virtual, si yo, en una realidad virtual, estoy en Grand Theft Auto, miro hacia aquí y ahora veo un Mustang rojo. Miro hacia otro lado, no veo el Mustang rojo y ahora no hay ningún Mustang rojo. El Mustang rojo solo existía cuando lo miraba porque es un juego de realidad virtual. Solo lo necesito cuando lo renderizo cuando lo necesito. Ahora estoy renderizando una taza. La taza que rendericé ya no está ahí. Tú podrías renderizar tu taza. Podrías decir, no, Don, estás equivocado. La taza sigue ahí, puedo verla. No, tú estás renderizando tu taza, no la mía. Yo rendericé mi taza. Es lo mismo con Grand Theft Auto. Podrías decir, veo el Mustang rojo aunque no lo estés mirando, Don. Eso es porque en tu visor estás mirando y renderizando el Mustang rojo, pero yo no, y no hay ningún Mustang rojo. Si miras dentro de la supercomputadora, no hay ningún Mustang rojo. La supercomputadora que ejecuta el juego no tiene ningún Mustang rojo. Así que lo que digo es que competimos, nos sentimos insuficientes y necesitamos competir con otras personas y ser mejores que ellas. Y tenemos egos, todo ese rollo egoico que hacemos y que causa problemas en el mundo porque no sabes quién eres. Tú estás creando todo esto. Todo eso se relaciona mucho con la física cuántica. Yo no sé demasiado de física cuántica, pero yo sé lo básico, ¿sí? No sé hasta qué punto será mentira o verdad, pero ahí les va. Una cuestión muy básica, estructural de la física cuántica dice que todo depende del observador. En experimentos científicos que se han hecho en laboratorios, se ha demostrado con pruebas fehacientes de que cuando una partícula atraviesa una base, funciona muy diferente cuando una persona observa la partícula que cuando no la observa. ¿Sí? Entonces, las partículas reaccionan diferentes cuando hay un observador y también reaccionan totalmente diferente cuando no hay un observador. Es decir, la observación emite como cierta energía o cierta potencia a lo que pasa en la realidad. Eso es un principio básico de la física cuántica. No sé si lo expliqué bien. Si lo expliqué mal, cometí un error, lo siento. Si alguien sabe más acerca de esto, puede buscar acerca más de esto, pues excelente, deja los comentarios y lo discutimos ahí si quieres. Y mi propia opinión sobre esto es que tú y yo en realidad somos la misma realidad, solo que nos miramos a nosotros mismos a través de dos visores diferentes, dos avatares distintos, y estamos teniendo una conversación. Y quizá eso es lo que, ya sabes, se requiere para que esta inteligencia infinita pueda, de alguna manera, conocerse a sí misma. Si trasciendes cualquier descripción, ¿cómo te conoces a ti mismo? Quizá lo que haces es decir, bueno, déjame probarme este visor, tomarme esto en serio por un tiempo, quizá incluso perder y creer completamente que solo soy un Don Hoffman en este espacio-tiempo, y creer eso durante muchas décadas y poco a poco empezar a despertar. Pero al menos entonces me habré visto a mí mismo desde esta perspectiva, me quitaré ese visor. A eso lo llamamos muerte, y me quitaré el visor y luego intentaré. Hay un número infinito de visores para probarse.
Desde ese punto de vista, cualquier persona con la que hables es trascendente. Cualquier animal es solo un avatar de esta realidad trascendente, indescriptiblemente increíble, que trasciende la ciencia, de modo que la ciencia solo captará el 0% de ella. Vale, entonces según lo que dice, tenemos como un visor de realidad virtual siempre puesto. Es por eso que no vemos la realidad absoluta, sino que solamente vemos lo que nuestros sentidos perciben. Ahora, dijo que cuando morimos, nos quitamos el visor, ¿sí? Y cuando volvemos a reencarnar, nos ponemos otro visor diferente. Y todas las criaturas que existen, animales y demás, también tienen un visor. Somos avatar, básicamente, en el plano físico. Pero algo muy interesante que dijo es que cuando mueramos, este visor nos los quitamos y por ende ya vemos la realidad. Entonces, para ver la realidad absoluta, lo que tendríamos que hacer es pasar al otro lado. ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Lo entendí bien o no? Esta única inteligencia infinita, sea lo que sea, ha decidido, quiero mirarme a mí misma a través de los ojos de un mosquito, y ahora de un abejorro, y ahora del escarabajo joya que ni siquiera puede distinguir una botella de una hembra. Voy a mirarme a mí mismo desde este abanico de perspectivas. Así que estás insinuando que hay una sola conciencia y que usa diferentes organismos potencialmente como vehículos para entenderse a sí misma y la naturaleza de la realidad. Así es. Tú y yo somos la misma conciencia, pero tú naciste científico en Estados Unidos y yo emprendedor en Botsuana con diferentes perspectivas para entender la realidad, lo que significa que básicamente somos lo mismo. Así es. La misma conciencia, la misma superinteligencia, como quieras llamarlo, manifestándose como diferentes ojos en distintos lugares. Esa es mi opinión, y ciertas tradiciones religiosas de alguna manera insinúan, casi dicen eso exactamente. Ya sabes, como Jesús. En el cristianismo, en Mateo 25 dice, por ejemplo, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste, estuve enfermo y me ayudaste, estuve en la cárcel y me visitaste. Y la gente, dice, le preguntó, ¿cuándo hicimos eso? Y él respondió, en cuanto lo hicisteis al más pequeño, a mí lo hicisteis. Entonces todos somos una sola conciencia y todos intentamos ver la realidad, pero en muy pequeñas partes, porque está muy como que la realidad está distribuida en todos los seres vivos del planeta y todos juntos, entonces si todos juntos, que somos una sola conciencia, vamos a ver la realidad verdadera. Sí, es la opinión de él, es lo que él supone. Estoy tratando de entender muy bien lo que él supone. La razón fundamental para amar a tu prójimo como a ti mismo es porque tu prójimo eres tú mismo, solo que con una perspectiva completamente diferente. Y la única razón por la que tenemos problemas es que no nos damos cuenta de lo increíble que eres. Así que tú eres quien está creando esta simulación de realidad virtual con toda su belleza, toda su complejidad y su inmensa profundidad. Toda la complejidad eres tú y lo haces sin ningún tipo de esfuerzo. ¡Wow! Ahora ya me confundí mucho más porque dice que el programador también somos nosotros. Nosotros somos dioses, por decirlo de alguna forma. Porque somos el programado y el programador. ¿Qué más? Estoy muy confundido ya. Tú creas el cerebro. Así que ahora mismo no tienes cerebro. Y yo tampoco. Bien, de acuerdo. Porque yo no tengo cerebro y tú no tienes cerebro hasta que realmente miramos dentro y generamos un cerebro. Igual que en la realidad virtual, el Mustang no existe hasta que lo miras y lo generas. Así que sí, puedo predecir que si hacemos los escaneos adecuados veremos un cerebro, pero eso solo existe cuando hacemos la representación. Así que no tengo cerebro. Todas estas correlaciones, sabemos que la correlación no implica causalidad, ¿verdad? Así que nosotros, el hecho de que existan correlaciones, y no lo niego, estoy a favor de estudiar estas correlaciones entre actividad cerebral y experiencia consciente. Existen, son innegables, y de ninguna manera implican que el cerebro cause experiencias conscientes. De alguna manera Entonces no soy el cerebro, soy la cosa que está simulando la presencia de un cerebro. Así es. Y así, en tu simulación es tan buena que también simula cómo toda esta realidad que trasciende el espacio-tiempo se canaliza hacia este pequeño visor de espacio-tiempo, y eso es lo que llamamos el cerebro. No entendí muy bien exactamente lo que dijo,
pero es como que trató de explicar el motivo por el cual él dice que realmente no tenemos cerebros, que somos simplemente una entidad o una manifestación física y no física, bueno, en principio física, la cual simula que tenemos un cerebro a través de las diferentes percepciones que tenemos de la realidad. La verdad es bastante confuso, pero hay algunas cosas que se me hacen bastante lógicas y tienen sentido. En verdad, tenemos que escuchar más a fondo lo que dice y cómo explica todo esto de forma más clara y entendible para las personas que no estamos metidos en este tipo de cosas. Ese tipo de teorías de la simulación, la idea es que el mundo que estás viendo ahora mismo no es el mundo verdadero. Esto es solo una simulación y hay algún programador, digamos, con una computadora muy potente que ha programado este mundo. Y entonces nosotros, en este mundo, somos parte de su creación. Nosotros somos personajes en un mundo simulado de algún programador, y ese programador y su laptop que está haciendo esto, resulta que tampoco es lo último, porque ese programador y su laptop también son una simulación de un programador de un nivel más profundo y su laptop. Podría haber un anidamiento muy grande de todos estos mundos simulados y personas con sus computadoras. Y eso concuerda bastante bien con lo que digo, hasta cierto punto. Digo que esta no es la realidad, esto es solo un visor, así que... Pero hay un gran desacuerdo. ¿Crees que llegará un momento en que, con la IA y la robótica, podríamos crear un robot y programarlo con una inteligencia artificial que le dé una forma de pensar similar a la humana y que luego, al ponerle chocolate en la boca, me diga, me encanta ese chocolate, Steven, es mi sabor favorito? Sin duda podría programar un robot así. Pues entonces, si alguien nos ha podido simular a nosotros, dice que existen varios niveles de simulación y simulador. Entonces, esto podría ser que nosotros lleguemos en algún punto, cuando estemos demasiado avanzados en la tecnología, con la robótica y la inteligencia artificial, nosotros mismos podamos crear una simulación, ¿sí? Y esa simulación se convierta como en una especie de humanidad 2.0, en la cual nosotros seríamos los creadores, como que dioses de esa simulación. Y esa simulación van a percibir la realidad como si fuera la realidad misma, pero eso no será la realidad verdadera. Entonces son como capas, como bucles que se van a ir desarrollando, así como el programador nos creó a nosotros, a este programador también alguien más lo creó y así sucesivamente. Ya, eso todo esto que estoy diciendo solo son especulaciones, no estoy diciendo que todo esto sea verdad ni nada de ese tipo de cosas. Tú puedes crearte tu propia opinión y puedes pensar lo que tú quieras, puedes creer lo que tú quieras. ¿Ok? Yo vi en un podcast que es acerca de la Cábala, ahí habla un señor de Argentina que se llama Javier Witkoff, y él dice también que es la vida, nosotros somos una simulación y que hay 369 niveles de simulación. Es decir, que hay 369 simuladores y 369 simulados, ¿ya? Entonces nosotros con la tecnología, tal vez con el tiempo, podamos avanzar demasiado y crear nuestra propia simulación, de la cual nosotros seríamos como que los simuladores. Además, también dijo que de los 369 niveles que había, ahora mismo, en la realidad que estamos en este momento, es la más difícil de todas, ¿ok? No sé hasta dónde esto podría ser cierto o hasta dónde tú lo podrías creer, pero la información está aquí. Continuamos. Afirmamos que una experiencia es, digamos, una determinada estructura causal o una determinada arquitectura funcional. Eso es lo que decimos que es. Porque estas son teorías fisicalistas que dicen, no vamos a empezar con la conciencia. La conciencia no es fundamental. El espacio, el tiempo y los objetos físicos son fundamentales. Así que necesitamos mostrar cómo esos objetos físicos y sus propiedades dan lugar a estas experiencias conscientes. Así que si esa es la ciencia que quieres proponer, entonces tengo que ser estricto como científico ahora y decir, dame tu teoría de la menta. ¿Entonces crees que esto es una simulación? No es una simulación en el sentido estricto de Bostrom. En el sentido de Bostrom, es una simulación en el sentido de que hay un sustrato físico que da lugar a todo este mundo de experiencias conscientes que estoy teniendo. Sí, entonces es... Y eso lo niego.
como si un programador de videojuegos lo creara. Y que, de alguna manera, el propio sistema físico dio lugar a la magia de las experiencias conscientes que tengo de rojo, verde, amor y demás. Sí, ¿sabes? Eso me lleva a pensar que los colores, sí, no son exactamente lo mismo o no tienen la misma perspectiva diferentes personas. Hay una tribu del sudeste asiático que para ellos el color rojo, ellos lo ven como color verde, ¿sí? Y para ellos el color rojo siempre ha sido como color verde, ¿ya? Entonces, en lo que plantea este científico, no somos una simulación per se, pero somos como una especie de videojuego, como GTA. GTA, imagínate que alguien esté con el control ahí jugando como Sims. Ah, como Sims. Yo creo que podría ser algo parecido, como Sims. Desde mi punto de vista, su teoría no tiene sentido en este momento, porque no hay ninguna experiencia específica de la que puedan decir, este programa debe ser el sabor a menta. No pueden hacer eso. Y hasta que puedan hacerlo, no pueden acceder a todo este mundo de experiencias en el que yo vivo. Nada. Así que no hay nada sustancial. Todo lo que tienen que hacer para darme algo concreto, es decir, como en la teoría de la información integrada, que digan, aquí está la matriz para la menta. Esta es la matriz. Por supuesto, entonces preguntaremos, ¿por qué? ¿Por qué esa matriz, esa estructura causal es el sabor a menta? ¿Cuál es su teoría científica de por qué es así? Y lo que verán es, creo que al campo le tomará un tiempo verlo, pero encontraremos que estos enfoques son vacíos. Pues hay muchas cosas en lo que se refiere al ser humano, muchos aspectos del ser humano y de toda la naturaleza, que no se puede explicar con la ciencia en sí. Por ejemplo, fenómenos tan irrisorios y que son muy difíciles de explicar serían como que los fantasmas, las personas que ven seres, que ven cosas. ¿Cómo puede explicar la ciencia ese tipo de cosas? Hay muchísimas cosas que la ciencia no lo puede explicar de forma evidente, de forma tangible, ¿sí? Entonces, es por esto que el científico dice que la ciencia siempre capta el 0% de la realidad, que solamente capta y explica cosas netamente físicas, pero todo lo físico no es necesariamente la verdadera realidad. No hay nada sustancial. Cuando le preguntas a la gente cuál es el sentido de su vida, a menudo dirán cosas como quizá digan criar hijos, quizá digan que quieren mejorar la humanidad, que quieren curar una enfermedad, que quieren ayudar a la sociedad de alguna manera, pero a través del lente de la realidad con el que ves el mundo y en el que crees que es el mundo, ¿cuál se convierte en el sentido de la vida, Donald? Esa es una gran pregunta. Creo que la mejor descripción que puedo dar es que existe una sola conciencia trascendente e infinita, y tú y yo somos solo avatares, al igual que un mosquito o una bacteria. Y todos son igualmente interesantes e importantes, y todos son diferentes perspectivas, simplemente diferentes visores. Está el visor del mosquito, está el visor del escarabajo joya, hay todos estos diferentes visores. Y yo estoy en el visor de Hoffman. Resulta que hago ciencia. No soy bueno en el arte, no soy bueno en la música y así sucesivamente. Tengo mis talentos particulares y mis inhabilidades en mi visor. Así que estoy aquí para experimentar la perspectiva de Don Hoffman sobre las cosas. ¿Por qué? Porque quizás esa sea la única manera en que el infinito puede conocerse a sí mismo, a través de un número infinito de perspectivas. Trasciende cualquier perspectiva particular, así que, ¿por qué no perderse en la perspectiva de Hoffman, en la perspectiva del escarabajo joya, y en todas estas diferentes perspectivas? Como que dio a entender que el propósito de la vida es conocerte a ti mismo, analizar todos los aspectos de tu vida y todas las experiencias que obtienes a lo largo de toda tu vida. Básicamente es como que sería una especie de propósito de vida. Pues para mí, el propósito de vida es vivir la mayor cantidad de experiencias posibles que se presenten, ¿sí? No necesariamente tendrán que ser experiencias buenas. Como dije y siempre he dicho, siempre los problemas te ayudan a crecer, ¿sí? Puede que en primer momento, en primera instancia, cuando veas un problema, no se ve así porque, claro, estás viendo desde una perspectiva muy cercana, ¿sí? Pero luego en el tiempo te das cuenta, si miras atrás todos los problemas que has tenido en tu vida, siempre han hecho que tú cambies, que crezcas. Para mí el sentido de la vida es vivir la mayor cantidad de experiencias posibles. ¿Y alguien o algo creó esa única conciencia? Ahora estoy por encima de mi nivel de competencia.
Eso es un... No, esa por supuesto es la pregunta absolutamente correcta y pide una explicación detallada. Y las únicas explicaciones que tenemos a nuestra disposición son las de naturaleza matemática o las de naturaleza científica, o incluso ambas, las únicas que son realmente profundas y completamente comprobables. Pero incluso las explicaciones más informales hacen suposiciones fundamentales. Sí. Y así que tendré que decir que estás haciendo una pregunta sobre una entidad que trasciende cualquier descripción. Es decir, ¿quién eres realmente tú y quién soy yo? ¿Quién soy realmente? Creo que puedes conocer la respuesta a tu pregunta de una manera y es dejando caer todos los conceptos y simplemente estando con tu ser. No necesitas alcanzar nada. No necesitas lograr nada. Eres eso ahora mismo. Así que no hay esfuerzo. No hay necesidad de mejorar en nada. Es solo reconocer lo que ya eres. Te has dejado llevar por una ilusión, que solo soy este pequeño tipo que necesita hacer estas cosas y, ya sabes, ser profesor o lo que sea que deba ser. He estado bajo esa ilusión y llegué a verme a través de ese lente, comencé a despertar y ver que la trasciendo. Fue una perspectiva interesante, me alegra. Voy a quitarme ese visor, pero voy a quitarme ese visor, porque ese no soy yo. Yo trasciendo eso. Si estás tratando de llegar ahí, entonces no ves lo que ya eres. Me parece que no respondió a la pregunta que le hizo el presentador. Si hay alguien o algo que creó esa conciencia única. Es decir, ¿quién creó al origen, ¿no? Como quién creó al Dios único, supremo. ¿Quién fue que lo creó? Según entendí en su explicación, esto es una pregunta en la cual tendremos una respuesta analizándonos a nosotros mismos, entendiendo nuestro ser. Entonces es como que una pregunta la cual tiene diferentes respuestas dependiendo de cada quien, de cada persona. La Biblia nos llama hijos de Dios. Bueno, si un hijo de un humano es humano, un hijo de Dios es Dios. Eso es a lo que apunta esto. Y Jesús es bastante explícito al respecto. Cuando algunos líderes religiosos estaban a punto de apedrear a Jesús por decir que él era el Hijo de Dios, Jesús cita la Escritura y dice, creo que de los Salmos o algo así, para defender su posición y su verdadera identidad divina. Él dice, pero en los Salmos dice, yo he dicho que sois dioses y todos vosotros sois hijos del Altísimo. Y Jesús dijo que si llama dioses a quienes vino la palabra de Dios, ¿por qué intentan apedrearme solo por decir que soy el Hijo de Dios? La Biblia dice, ama a Dios con todo tu corazón. Eso es amarte a ti mismo. Tiene bastante sentido lo que dice, ¿no? Si somos hijos de Dios, es lo que nos dicen todas las religiones y demás, que dicen las escrituras, también nosotros somos dioses. En un plano más físico y antiguo, ¿no? Los reyes tenían sus hijos y los hijos de los reyes también eran príncipes, o las hijas de las reinas, bueno, los reyes también princesas. Entonces, analizando esta lógica, nosotros también somos dioses, tal vez un poco más diluidos, pero en esencia también somos dioses, ¿no? Somos hijos de Dios. ¿Estoy en lo cierto al pensar que ahora meditas entre 3 y 4 horas al día? Probablemente sí. ¿Qué ideas o comprensiones han surgido de eso que yo pueda llegar a comprender? Cualquier creatividad que haya surgido en mi trabajo científico, en la medida en que sea verdaderamente creativa, ha venido del profundo silencio y la reflexión. Por supuesto, tuve que hacer mi tarea y mis estudios y todo eso, pero las ideas novedosas vienen del silencio. Personalmente, una cosa que he notado y que me ha sorprendido es lo profundamente identificado que estoy con mi propio avatar virtual. Creo que soy este cuerpo. Estoy realmente atado a este cuerpo y es las cosas que digo a nivel emocional. Hay una parte emocional de mí que no lo cree en absoluto, en lo más profundo de mi ser. Sabes, emocionalmente, si me pusieras una pistola en la cabeza, estaría muerto de miedo. Intelectualmente te diría, esto es solo un avatar. Yo soy el infinito que trasciende. Medita entre 3 y 4 horas al día. Y según entendí, dice que esto le ayuda a mantener, el estar en silencio, que es meditar, le ayuda a encontrarse a sí mismo, ¿sí? A entender que nuestro cuerpo, nuestra parte física, es solamente un avatar. También la parte física también es la mente, según él lo explica, ¿sí? Y lo que tenemos que es trascender esta parte física, no identificarnos con nuestro avatar, porque somos algo más allá, algo más elevado que la parte física, que es el cuerpo y la mente. Con meditación, es durísimo, lo he intentado, pero en verdad la meditación, mis respetos.
La cuestión es entonces, cuando observo esa respuesta de miedo, ¿puedo mirarla y aceptarla o me identifico con ella? ¿Me identifico con la respuesta de miedo que surge o puedo dar un paso atrás y ser el observador consciente que observa y analiza esa respuesta de miedo que se manifiesta? Y en el proceso de meditación, lo que estoy aprendiendo a hacer es precisamente eso, desarrollar la capacidad de observar mis reacciones internas con una perspectiva más amplia y desapegada. En cierto sentido, lo que decía sobre la ciencia. La ciencia es genial, pero no creas en ninguna teoría. Las teorías son solo herramientas, no son la verdad. Ninguna teoría científica, incluidas las mías, es la verdad. Y lo mismo ocurre con mi teoría sobre quién soy. Tampoco es la verdad. Para saber la verdad absoluta de algo, tienes que buscarla dentro de ti. Cada persona obtiene respuestas a sus preguntas de diferente forma, de manera intrínseca, según su perspectiva, según su visor, como dice, o según su forma de ver el mundo. Si quieres saber la verdad absoluta, está dentro de ti, tienes que preguntarte a ti mismo. Lo más interesante es que tu verdad va a ser muy parecida o muy diferente a mi verdad, o a la verdad de otro, o a la verdad de este, o a la verdad de aquel, ¿sí? Pero tenemos una verdad absoluta, única dentro de nosotros. A cualquier pregunta existencial que te hagas, por ejemplo, ¿existe Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Sí? Si tú te preguntas a ti mismo cómo es Dios, Dios te va a decir que es un ser humano muy grande, ya más grande, con poderes y barba blanca, como nos han descrito y cosas así. Pero si otra persona, tú le preguntas a alguien de, por ejemplo, ¿no? De África, que son de raza negra, yo también soy de raza negra, pero son un poquito más oscuros que yo, les preguntas a ellos, van a decir, Dios es una persona negra y muy grande, por ejemplo. Si preguntas a alguien por ejemplo, de China, te van a decir tal vez, Dios es alguien con rasgos chinos y muy grande, ¿sí? Entonces, cada quien tiene su verdad absoluta desde su realidad y sus experiencias intrínsecas que ha adquirido a lo largo de su vida. Yo creo que tiene mucho sentido esto. Ahora mismo, la sociedad lo que ha hecho es tratado de meternos un molde a todos y a tratarnos de todos igual, cuando la realidad es otra. Y esto también me parece que crea bastante dogma y pensamientos un poco conflictivos entre nosotros. Ya sé que muchas personas van a decir, pero tú no tienes ni idea, ¿qué estás haciendo? Estoy simplemente dando mi opinión según lo que entiendo del podcast. ¿Ok? ¿Qué más? Todos moriremos. Eso es incuestionable. Así que cualquier apego que uno pueda tener a este mundo inevitablemente desaparecerá por completo. No hay duda de eso. La pregunta es, ¿puedo soltar los apegos ahora o solo se irán cuando me los arranquen de mi mano fría y muerta? ¿Cuándo soltaré todos estos apegos? Si en la medida, y no soy un experto, pero en la medida en que puedo soltar, veo que hay más paz. Hay más paz al soltar, al no estar apegado a las cosas. Así que estoy afirmando que soy el infinito, y soy el infinito que ha tomado esta forma corporal y, en cierto sentido, estoy despertando a quien realmente soy, pero solo estoy parcialmente despierto. Sí, entonces cuando él dice el desapego de las cosas, se refiere no solamente a tu casa, a tus cosas tangibles, ¿no? Sino también a tu cuerpo y a tu mente. También tienes que estar un poco desapegado y observar únicamente de una perspectiva un poco más lejana, ¿sí? Esto yo lo he intentado practicar y en verdad me ha servido mucho. Por ejemplo, cuando estoy teniendo algún tipo de problema grave, que todos lo tenemos, de diferentes niveles, ¿no? Yo siempre lo que hago es, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy intentando aprender? ¿Por qué la vida me está poniendo a prueba? ¿Sí? ¿Y cuál es la enseñanza a través de este problema? Entonces, como que observo el problema de un punto un poco más lejano. Sí, en verdad, esto me ha ayudado muchísimo a mí. Te lo recomiendo, es muy sencillo. ¿Qué más? Entonces, cuando nosotros morimos, desde tu propia perspectiva, ¿es eso realmente equivalente a quitarnos los auriculares? Enteramente. Y entonces cuando morimos nos quitamos los auriculares y eso es. Bien. Supongo que la conciencia aún permanece activa y presente. Así es. Entonces, cuando muera voy a flotar y estar en una especie de paraíso? ¿Me voy a subir a un árbol? ¿Me convertiré en un insecto? ¿Qué va a pasar con esa conciencia? ¿Va a ser esto o esto es solo un montón de etiquetas e historias? Por supuesto, la respuesta es que no lo sé, pero voy a especular. Habiendo dicho que no lo sé y siendo honesto, voy a especular.
Lo sospecho, que lo más cercano a eso es lo que ocurre en la meditación. Cuando realmente me suelto y está todo muy, muy silencioso y tengo los ojos completamente cerrados, entonces hay una conciencia. Y es una conciencia muy alerta, muy, muy consciente, y no tiene absolutamente ningún contenido. No hay colores, ni sabores, ni olores. No hay absolutamente ningún contenido en absoluto. No hay absolutamente ninguna necesidad. Es una conciencia que puede crear todo esto en un solo y único instante. Lo más cercano que puedes estar de responder tu propia pregunta es sentarte en silencio. Es difícil, porque los pensamientos vienen y vienen, y soltar todos los pensamientos es lo más difícil. Sentarte y estar en meditación durante 10 minutos es bastante difícil, porque si estás en silencio se supone que no tienes que pensar en nada, y los pensamientos siempre te bombardean cualquier tipo de cosa. A veces ni siquiera lo notas, ni siquiera te das cuenta, pero ya estás pensando en ciertas cosas mientras estás meditando. Según mi criterio, eso es muy, muy importante que lo sepas. Estoy seguro que lo has escuchado. La frase, ver para creer, ¿sí? Cuando la esencia de la metafísica, ¿sí? La esencia de la abundancia, ¿sí? De todas las personas que han tenido riquezas, abundancia, que han logrado sus objetivos en términos ya sea espirituales o en términos económicos o en cualquier tipo de cosa de competición, cualquiera, lo han hecho al revés, creer para ver. Y si te pones a pensarlo, tiene muchísimos más sentidos el creer para ver que el ver para creer. Me parece que en algún momento de la historia todo esto se distorsionó, porque la verdad es creer para ver. Si te das cuenta, es más lógico, porque si miras este micrófono, por ejemplo, alguien tuvo que crearlo primeramente, imaginárselo, ponerlo en su mente y crearlo de manera, se podría decir, mental, en sus pensamientos o en su inteligencia, y después lo podrías ver. Después, bueno, lo escribía, hacía diseño y todo demás, y después lo veías. Entonces, primero es crear, creer y ver. Eso es muy importante que lo tengas en perspectiva siempre en tu vida, porque si quieres lograr algo, primero tienes que ponerle toda la fuerza mental para crearlo en tu mente y después se materializará en la parte física. Entonces, creer para ver, no al revés. Continuamos. Y en el cristianismo Jesús habló de esto porque mi papá era pastor y esa es la religión en la que crecí, así que es de la que más sé. Así que hablo solo porque es donde tengo algo de experiencia. Y cuando le preguntaron a Jesús cuál era la cosa más importante, básicamente dijo, ama a Dios con todo tu corazón, ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que el amor es como el número 1. Y supongo que eso es realmente todo lo que necesitas. Si tu religión es el amor y nada más, y así actúas, realmente no necesitas añadirle nada más. Eso es todo lo que realmente necesitas. Ama a tu prójimo como a ti mismo, y ya está. Lo que quiere decir es la esencia de toda nuestra vida, es el amor. Amar a las demás personas como nos amamos a nosotros mismos. Como se supone que todos somos una misma conciencia, todos somos uno, ¿sí? Entonces, si me amo a mí mismo, también amo a los demás. Y lo contrario, si amo a los demás, también me amo a mí mismo. Suele parecer un poco extraño esto que dice, y lo estoy tratando de entender y explicar según mi opinión, pero el motivo por el cual nos parece muy extraño es que porque lo estamos asimilando de una perspectiva física, ¿sí? Y la perspectiva física entra lo que es el ego, la envidia y todos ese tipo de cosas que son netamente físicas, ¿sí? Porque si vamos un poco más interno en nuestro ser, todos somos unos y unos somos todos, ¿sí? Esas cosas desaparecen. Ese tipo de cosas no existen. Porque, ya sabes, la gente usa el amo al Manchester United, pero el amor que tú describes parece ser mucho más acerca de una unidad o... Básicamente es simplemente reconocer de verdad, profundamente, que esa persona, aunque tenga un color de piel diferente, una raza diferente, una creencia religiosa diferente o una idea política diferente, en esencia, ese soy yo. Ese soy yo con un casco diferente. Y cuando realmente entonces me pregunto, bueno, ¿cómo querría tratarme a mí mismo? Obtengo la respuesta correcta. Eso es amor. Si ese soy yo, ¿cómo me trataría si fuera yo? Bueno, cuando obtienes la respuesta correcta, cuando haces eso, estás actuando con amor. No vas a maltratarte. No vas a insultarte.
no vas a llamarte lo que sea. Vas a tratarte como quieres tratarte a ti mismo y luego tratar a los demás de la misma manera. Y eso es lo que es el amor. Pero en última instancia creo que, de nuevo, todo esto son solo indicaciones. Sea lo que sea el amor, en última instancia trasciende cualquier descripción. ¿Qué pasa si yo estoy emitiendo todo el amor que tengo y soy muy bueno con todas las personas, pero como sabemos, la vida real no funciona así? O la vida la cual percibimos no es así, ¿no? Hay muchas personas que son estúpidos, muchas personas que son malas incluso. Siempre, yo creo que todos nos hemos topado con personas que en realidad son malas, ya no les interesa para nada el bien de otros, son muy egoístas, ya. En ese sentido, podrías notar que cuando tú respondes de una forma buena o de una forma sutil o de una forma amable cuando una persona está haciendo mala contigo, ¿sí? Puede que le cambies la perspectiva o puede que esa persona comience a ser un poco más compasiva de en ese momento en adelante. Por ejemplo, yo ahora mismo, como ya lo he dicho varias veces, no me lo has preguntado, pero te lo he comentado, vivo en Rusia. Y en Rusia las personas gritan mucho, no sé por qué. Es muy cultural y para nosotros que una persona grite es como que agresividad. Para ellos es muy normal. Una vez estaba en una tienda, no, yo pagué con un billete de 5.000 rublos y era una señora, era una viejita. No tenía dinero para darme cambio, o sea, no tenía para darme las vueltas en efectivo, ¿ya? En la caja. Y yo no tenía más billete que el de 5.000 rublos. Y pues yo le dije, pues cóbrame. Y se puso enojada, me comenzó a gritar. Y yo también me enojé y también le comencé a gritar en español. Y en ese momento no entendía el idioma, estaba recién llegado, casi que recién llegado. Y luego llegó otra señora, como que la gerente, muy amable, demasiado amable. Y me dice, no te preocupes, te vamos a ayudar y demás. Pues todo salió excelentemente bien. Yo pues igualmente estaba muy enojado porque no me gusta que me griten. Cuando esa persona llegó demasiado amable, demasiado, se podría decir, dulce y tierna, pues a mí no me quedó otra alternativa que también ponerme a la altura y ser amable con todos. Incluso luego hasta le pedí disculpa a la señora por haberle gritado también, que en verdad no debía hacerlo. Pero en realidad hay personas que son muy malas. Hay personas que sí son malas. Y no solamente tienen impulsos emocionales como el que tuve en ese momento yo, pero el videojuego se gana mostrando amor, según lo que entiendo aquí, según lo que he visto en otros podcasts. Ganas el videojuego mostrando amor, incluso en las situaciones más difíciles que te encuentres en la vida. ¿Crees tú? Te lo pregunté antes, pero revisé investigaciones sobre cuántas personas hablan de experiencias cercanas a la muerte, específicamente cuando tienes un problema cardíaco. La gente parece decir que tuvo percepciones de oír o ver cosas, o de pasar por un túnel, o de ver una luz, o de experimentar una emoción realmente positiva. Sí, con lo que sabes, ha aumentado tu creencia en estos relatos de experiencias cercanas a la muerte, de que alguien estaba, de alguna manera, haciendo la transición desde esta realidad al quitarse los auriculares. Es casi como si le hubieran quitado un poquito al auricular, pero no todo, y luego lo hubieran vuelto a poner. Así que sí, estas experiencias tan comunes sobre la cercanía a la muerte, una luz y un túnel y tal vez una revisión de la vida, y luego una elección de regresar y cosas así, es bastante común y no voy a descartarlas en absoluto. Quiero decir, es difícil obtener evidencia científica sobre eso. Sería muy interesante tener un estudio en el que, por ejemplo, personas que realmente tuvieron un paro cardíaco fueron reanimadas y preguntar cuántas no tuvieron esa experiencia. Sí, las experiencias cercanas a la muerte son un muy buen ejemplo de cosas que la ciencia no puede explicar, ¿sí? No puede tener evidencias de si en ciencia cierta esto se dio, ¿sí? Pero hay un científico, ya en los 1900, no me acuerdo qué exactamente, un científico hizo una investigación sobre las experiencias cercanas a la muerte y la conclusión fue que había un común denominador en todas las personas que habían relatado sus experiencias cercanas a la muerte. Es decir, que siempre experimentaban casi que las mismas cosas en esas experiencias. Sí, como que había una revisión de su vida, veían toda su vida enfrente de ellos. Otra cosa que también estaban en común es que sentían una luz
muy relajante, ¿sí? Y sentían un amor profundo, es un amor que no se podría describir con nada, con lo que vemos aquí en la tierra. Ahí no hay ninguna sensación comparable. Otra cosa es como que sentían que su cuerpo se elevaba y veían su cuerpo físico abajo, con unos que otros matices diferentes, también, claro, con la perspectiva y con la experiencia que cada persona tenga de su vida, pero muchas cosas se parecían en los relatos de las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, incluso en diferentes países, diferentes idiomas. Entonces, es algo que no se puede explicar con la ciencia, solo se puede recolectar con datos y hacer un análisis, se podría decir, más o menos científico, ¿no? O una conclusión más o menos científica, ¿sí? Y desde ese momento, cuando se hizo esta primera investigación, ya hubo como que más popularidad en ese tipo de cosas y ahora mismo tenemos muchísimas personas y muchísimos análisis, muchísimas conclusiones de experiencias cercanas a la muerte. Muy interesantes en realidad. ¿Por qué sufrimos en una realidad tan compleja y desafiante como esta? ¿Por qué este poder trascendente crearía organismos o perspectivas que inevitablemente terminan sufriendo, que acaban en los peores lugares imaginables? El campo de concentración, la devastadora enfermedad, el tifus, la terrible hambruna. ¿Por qué un poder o una conciencia tan trascendente haría algo así? Siempre siento que corro el riesgo de sonar trivial y cosas así, porque cualquiera que haya experimentado un dolor verdaderamente serio sabe que no se puede jugar con estas cosas. Cuando estás en ese dolor, sin ningún miedo, sin ninguna duda, creo que, en última instancia, puede ser como las heridas que recibes en un videojuego. Recibes las heridas, tu avatar muere y te molesta mucho en ese preciso momento, porque estás perdiendo el juego y demás, pero luego el juego termina y estás completamente bien. Pero esa experiencia, lo diré así, no quiero estar en esa experiencia. Es en verdad realmente llamativo que en el cristianismo el símbolo más profundo y significativo de Dios sea precisamente, más allá de todo entendimiento, horrible, una crucifixión. Es absolutamente el dolor. No es como un pequeño disparo en la cabeza con una pistola o algo así. Es hacerlo lo más doloroso posible y tan prolongado y tan horrible como sea posible. Y eso es, ya sabes, cuando ves la cruz, eso es como, así que tu pregunta va directo, como al corazón del cristianismo. Es poner eso ahí y decir que esta, quizás la forma más horrible y espantosa que puedas imaginar de morir una persona, eso le pasó a Jesús, y ese es nuestro símbolo de lo verdaderamente divino. Probablemente fue un desafío espiritual verdaderamente profundo para todos nosotros, y lo diré en lo personal, que es seguir madurando y evolucionando constantemente, y estar cada vez menos identificado con este cuerpo físico y sus limitaciones. Te están matando de la peor manera posible, y tú les muestras amor. Ese es el corazón del cristianismo. Muestras amor a quienes están en el proceso de matarte de la peor manera que pueden imaginar. Ese es el corazón del cristianismo, no matar a los incrédulos, ni rechazar a los incrédulos, ni menospreciarlos. Eso es lo opuesto. Vaya, esto que acabo de decir entró como una bomba sobre mi cabeza. Qué fuerte, tengo que tratar de procesarlo. Uf. Entonces el sufrimiento, todo el dolor que hay en el mundo, es como una forma, es como, si lo entendí bien, si lo entendí mal, por favor dímelo en los comentarios, emite tu opinión, que esto es muy, pero que muy fuerte. El motivo por el cual hay bastante dolor y sufrimiento en el mundo es como una oportunidad para las personas para trascender, para elevarnos. Es decir, si tomo el dolor o el sufrimiento que alguien me está haciendo desde el amor y incluso en esa situación, yo les doy amor, yo pienso con amor, mi corazón es puro amor, yo les doy bendiciones mientras me están haciendo los peores cosas horribles, ya mi conciencia va a trascender, ¿sí? Entonces, eso se refiere, es lo que acaba de explicar. Y si por el contrario, que es lo que generalmente hacemos, ¿ya? Cuando alguien nos agrede físicamente o verbalmente, o nos causa sufrimiento o dolor a nosotros o a nuestros seres cercanos, lo que hacemos es reaccionar y pagarles con la misma moneda, ¿no? No ponerla, por eso es como que también decía, pon la otra mejilla y cosas así. Y adicional a eso, según yo,
el dolor y el sufrimiento que hay en el mundo puede que sea también como experiencia para la conciencia única que somos. Porque cuando alguien dice experiencia, y es uno de los motivos por el cual estamos aquí, la experiencia, vivir experiencias, ¿sí? Para la conciencia única no existen cosas como experiencias buenas o experiencias malas. Para la conciencia solo existe causa y efecto, ¿sí? 1 o 0, ¿sí? Bien o mal. La conciencia no lo ve de esa forma, ¿no? No lo ve como que te está pasando algo malo. Lo ve como una oportunidad o lo ve de otra forma diferente. Y el ejemplo que ese señor acaba de hacer con respecto a la crucifixión de Jesús es muy, muy claro, ¿sí? A pesar de que me están haciendo las peores cosas, el peor sufrimiento, yo les doy amor. Y yo creo que ese fue el punto en el cual se elevó, ¿ya? El cual hizo que Jesús se elevara, ¿no? Fue como que su punto más alto de conciencia, su punto más alto de energía, de amor. Pero eso no lo están enseñando en una parte, ¿sí? También porque es muy controversial, es demasiado fuerte, ¿sí? Para entenderlo de forma humana, de forma física, ¿sí? Entonces, hay que tratarlo con muchísimo cuidado. Es la forma en la cual lo estoy entendiendo. Otra vez, si lo entendiste de diferente forma, si crees que todas las cosas que estoy diciendo en ese momento no tienen ningún sentido ni pies ni cabeza, emite tu opinión, déjalo en tu comentario. Tal vez tu opinión sea un poco más clara de la que yo estoy emitiendo en este momento. Continuamos. Así que, si hay dinámicas de supervivencia en juego en mi visor, entonces un elemento de la supervivencia es el sufrimiento. Sí, claro, porque el fuego está caliente, si meto la mano en el fuego, mi mano se quema. No hagas eso de nuevo, Steve. Correcto, si esa es la naturaleza de mi visor, habrá causa y efecto. En lo que respecta a las cosas que me ayudarán a sobrevivir y las que no, sí. Y entonces, el sufrimiento podría ser una entrada o un estímulo en este visor que me ayuda a sobrevivir. Correcto. Y entonces, la pregunta es, ¿por qué le importa a la conciencia la supervivencia? ¿Por qué esta conciencia trascendental? Pero, ¿por qué quiere sobrevivir en nosotros? ¿Por qué no termina la conciencia? Quiero decir, algo que he escuchado de un maestro espiritual, Eckhart Tolle, que es interesante. En una de sus charlas, él dijo de manera muy clara y precisa, finjamos que somos humanos. Oh, eso será divertido. Y juguemos algunos dramas. Oh, pero para tener dramas tengo que olvidar quién soy. Bien, entonces déjame olvidar completamente quién soy. Y luego, después de unos cientos de miles de años, cuando me canse de esto, entonces despertemos. Y pensé que eso era una indicación profunda. Saber quién soy al conocer diferentes perspectivas y saber que, por rica que sea esta perspectiva, la trasciendo. Entonces, básicamente, la conciencia lo que quiere es despertar. ¿Y cómo despierta la conciencia? Encontrándose a sí misma. Es por eso que lo máximo, o sea, es por eso que el objetivo de todas las personas que son espirituales, todos los maestros espirituales, es responder a la pregunta, ¿quién soy? Ese es lo más elevado lo cual hacen las personas que están en el camino espiritual. La pregunta como que de base, ¿sí? La pregunta más alta que ellos tienen que responder. ¿Quién soy? Una vez hacen eso, ya esto es como que se elevan por completo, ¿sí? E incluso algunos, bueno, la gran mayoría dejan el cuerpo cuando descubren esta respuesta. No la sé exactamente, pero bueno, nos acaba de dar la respuesta. Somos una sola conciencia. ¿Quién soy? Parece una pregunta muy sencilla. Tú podrías decir que soy José Leonardo. Hay un guía espiritual también. Bueno, es un maestro espiritual que se llama Sadhguru. Yo antes lo estudiaba muchísimo. Y él decía que el dolor es lo que nos mantenía a los seres humanos en una sola pieza. Dice que si no existiera el dolor, estuviéramos cortados, mutilados, y lo hiciéramos como moda, ¿sí? Imagínate el pelo. En el cabello no tenemos dolor, ¿verdad? Y mira lo que hacemos todos con nuestro cabello, ¿sí? Lo cortamos, lo diseñamos, lo pintamos y hacemos todo tipo de cosas con nuestro cabello. ¿Por qué no sentimos dolor en nuestro cabello? Si no sintiéramos dolor en las extremidades, por ejemplo, ¿sí? Hiciéramos una moda de
no sé, cortado una parte de aquí, mutilado la parte de acá, o la nariz, si no sintiéramos dolor en la nariz, apareciera pues la moda de sin nariz y todo ese tipo de cosas. Tiene sentido, ¿no? ¿Qué crees que vas a demostrar con tu teoría de la conciencia? Creo que podemos poner algunos puntos en el marcador en lo siguiente. Creo que podemos empezar con la teoría de los agentes conscientes. Acabo de presentar una charla el viernes y propusimos qué es la luz. Propusimos por qué la velocidad de la luz es la misma en todos los marcos inerciales. ¿Qué significa esto? Simplifica esto para mi cerebro de 16 años. Sí. Entonces, si estoy en un tren y el tren va a 50 millas por hora y lanzo una pelota y puedo lanzarla quizás a unas 20 millas por hora, entonces, en cierto sentido, la pelota va a 70 millas por hora, ¿verdad? ¿Verdad? Y así es como normalmente funcionan las cosas. Pero si tengo una linterna y la enciendo, la luz va a la velocidad de la luz, que es aproximadamente 186.282 millas por segundo. Eso es bastante rápido. Si me subo al tren y el tren, tomo mi linterna y voy como a la mitad de la velocidad de la luz en el tren. Así que voy realmente rápido. Este es un tren rápido. Y enciendo mi luz. Yo estoy aquí afuera, estoy viendo el tren que va a la mitad de la velocidad de la luz y alguien encendiendo la linterna, así que la luz va a la velocidad de la luz. ¿Qué tan rápido me va a parecer que va el haz de luz? Porque estoy parado al lado y el tren ya va a la mitad de la velocidad de la luz. Entonces, ¿qué tan rápido va a ir ese haz de luz? La velocidad de la luz, más la mitad de la velocidad de la luz. Eso es lo que la mayoría pensaríamos, ¿verdad? Y resulta que no es así. La velocidad de la luz. Si tienes masa y no te estás moviendo a la velocidad de la luz y tratamos de acelerarte para que llegues a la velocidad de la luz, nunca lo lograrás. Hay un límite de velocidad. No puedes llegar ahí. Así que eso es realmente contraintuitivo, ¿verdad? Pero Einstein dijo, esta es mi hipótesis fundamental sobre la que voy a construir. Mi teoría del espacio y el tiempo es que la luz, sin importar qué tan rápido te muevas, siempre se aleja de ti a la velocidad de la luz. Y también que no hay un observador especial. No hay lo que llamamos ningún marco inercial especial, ningún marco de referencia especial desde el cual observar las cosas. Todos los marcos son equivalentes. Yo creo que aquí ya comienza a explicar todo lo que ha dicho de una forma un poco más científica, ¿sí? Ya meter un poquito más de fórmulas, tal vez de matemática o tal vez de teorías científicas, ¿sí? Pero de lo que dijo acerca de la luz es que nada se puede mover más rápido que la velocidad de la luz, ¿sí? Y no sé si qué tan exacto será lo que voy a decir, pero había una teoría creo que también era de Einstein, es que si un objeto alcanza la velocidad de la luz, como que todo el tiempo se equipara, todo el tiempo se iguala y todo se detiene. Y una vez pasa la velocidad de la luz, todo comienza a retroceder y como que se viaja al pasado, ¿sí? No sé qué tan mentira o verdad, pero esto nos lo enseñaron en el colegio, me acuerdo, que nos dijeron algo de esta teoría. Partiendo de una teoría de la conciencia fuera del espacio-tiempo, puedo realmente darles, con una precisión matemática, la estructura del espacio-tiempo. Lo que significa que tu creencia es... Estamos empezando a... Basado con el tiempo, todo lo que veo y experimento proviene de la conciencia misma. La conciencia es fuente de todo. Todo lo que tú... Entonces en nuestro mí... Y la conciencia no vino de mi cerebro. Así es. Mi cerebro surgió de mi propia conciencia. Exactamente. Eso es lo que estoy diciendo. Hemos hablado del visor. Sí. Lo que hago es construir el visor. Digo, aquí están los agentes conscientes, su dinámica, y ahora empiezo a construir el visor espacio-temporal. Existe la preocupación de que creer estas cosas pueda llevar a alguien a la locura. A veces pienso que reflexionar profundamente sobre quiénes somos, por qué estamos aquí, cómo llegamos, a veces me hace, no sé, pierdo la orientación y me siento inestable, por ejemplo, cuando he tenido estas conversaciones sobre la teoría de la simulación, de que todo es un videojuego, pienso, sacude todo, ¿sabes? Estas historias sobre las que hemos construido nuestras vidas nos anclan, nos orientan y dan sentido a nuestra vida. Así que, si no es verdad, entonces pierdo el sentido de mi vida y me preocupa si corro el riesgo de volverme loco. Bueno, ciertamente empatizo con eso. Y eso es también lo que sucede en el proceso de meditación. También me lleva a tener que enfrentar todo tipo de cuestiones emocionales. Mi creencia profunda de que solo soy mi avatar. Y soltar eso es como una muerte, y es muy, muy doloroso. Así que para mí el proceso de meditación no es solo amor, alegría y paz. Gran parte son emociones profundas y difíciles mientras dejo ir lo que pensaba que era yo mismo.
Y es la muerte de una ilusión, pero para mí se siente como una muerte real. Uy, claro, ¿no? Ahora también que lo mencionan y pensándolo un poco más detenidamente, el tratar de ver esto y tratar de entenderlo, tratar de explicar, puede hacer que una persona se vuelva loca, ¿sí? Entonces, para tratar ese tipo de temas, para analizarlos, hay que tener un buen criterio formado, ¿no? Entonces, si no te resuena nada de este tipo de cosas que estás escuchando, entonces mejor para de ver el video y mira otra cosa, porque debí decirlo al inicio del video, pero esto no es para todos, ¿sí? Es para personas que tienen criterio formado, porque sí, incluso yo no sé si se han dado cuenta que he estado como que un poco oído y he recibido información de ese podcast que es bastante fuerte y que es muy difícil de entender para una persona que ha vivido toda su vida netamente en lo físico, ¿no? Que no ha podido trascender a la parte espiritual, que a la cual se le hace muy difícil meditar. Entonces, sí, yo creo que podría ser que el intentar entender todo ese tipo de cosas podría llevar a una persona a la locura o por lo menos a, a quedarse con un toque, ¿no? Como le suelen decir, un toque es como que un poquito loquito. ¿Qué más? Y esto significa que estamos abriendo un ámbito de nuevas tecnologías que harán que todo lo que hemos hecho en ciencia y tecnología hasta ahora parezca trivial. Y aquí está la razón. Supón que eres un mago en Grand Theft Auto y sabes cómo usar todas las herramientas en Grand Theft Auto. Eso es fantástico. Es realmente bueno. Puedes conducir tu auto de A a B más rápido que nadie. Pero ahora, si eres el ingeniero de software que sabe cómo se ha hecho Grand Theft Auto porque tú escribiste el código, lo sabes. Puedes hacer milagros. Puedes tomar el auto del mago y quitarle el aire a la llanta, así de fácil. Puedes sacar la gasolina del tanque. Puedes tomar su auto y moverlo de A a B al instante, no a través de Grand Theft Auto. Puedes moverlo allí instantáneamente porque tienes el código desde fuera. Lo que te estoy diciendo es que esto es real. Ahora he empezado a creer realmente en esto. Cuando logré obtener el espacio-tiempo de Einstein, a partir de esto, obtuve luz. Y creo que ahora tengo un electrón. Creo que sí. Estamos haciendo ingeniería inversa al visor. Y las tecnologías que están a punto de surgir de esto harán que todo lo demás parezca fuegos artificiales. Porque ahora estamos llegando a una capa más profunda fuera del visor. No somos magos dentro del visor. Somos los ingenieros de software que están creando el visor. Y ahora podemos jugar. Por ejemplo, en este momento, la galaxia más cercana, la galaxia de Andrómeda, está a 2.4 millones de años luz de distancia. Si te subieras a una nave espacial e intentaras enviar a tus descendientes, tomaría no sé cuántas miles de generaciones, supongo, para llegar allí. Y esa es la más cercana. Esa es la galaxia más cercana. El universo es mucho, mucho más grande que eso. Eso es solo nuestro pequeño vecindario. No es factible. No vamos a poder viajar con nuestra tecnología actual. Viajar dentro del espacio-tiempo hasta Andrómeda no es factible. No será factible en el futuro previsible. Y si no tuviéramos que atravesar el espacio-tiempo, y si el espacio-tiempo fuera solo un visor, realmente es solo un visor y no tenemos que recorrer 2.4 millones de años luz para llegar allí. Uy, qué fuerte lo que ha dicho. Entonces, si entendí bien, con la tecnología que se está comenzando a desarrollar ahora mismo y con las investigaciones que están haciendo tanto él y me imagino otras personas también, se va a poder hacerle ingeniería inversa al visor, ¿no? Como dice que nosotros vivimos básicamente en una realidad virtual y que tenemos un visor y a través de este visor nosotros logramos ver la realidad que vemos, ¿sí? Entonces dice que con toda la investigación que se está haciendo, se está comenzando a hacer y toda la tecnología que estamos comenzando a adquirir los seres humanos, vamos a poder hacerle una ingeniería inversa, es decir, para entender muy bien al 100% lo que es el visor y poder, si bien hacer otra simulación, cuando nosotros seríamos los creadores de la simulación, y también viajar en el tiempo o viajar a otras estrellas, otros planetas, ¿sí? Porque físicamente, con el espacio-tiempo, esto es imposible prácticamente de hacer porque nos tomaría muchísimas generaciones para llegar a la estrella más cercana, que es Andrómeda. Entonces sería muy interesante. No sé si estaré vivo
para cuando eso suceda. No creo que sea en un futuro muy cercano, pero este científico dice que es un hecho, que todo esto va a ser. Y también me llamó mucho la atención lo que dijo sobre algunas personas, como ese es un videojuego, como que es casi como que un videojuego, algunas personas hacen como que milagros en el videojuego, ¿sí? Como que hackean el videojuego. Entonces eso me llevó a entender que los milagros que hacen los maestros, ¿sí? Que no sé, que se ven en muchas partes, ¿no? Que hizo Jesús también, ¿sí? Son como que hackeos del juego. Esas personas son los que han logrado hackear el juego de alguna forma. En ese sentido, Jesús era un hackeador del juego, ¿verdad? Vaya, es muy, muy interesante, muy revelador todo esto que estoy viendo. Deja tus comentarios, ¿qué opinas acerca de esto? Aprendemos el código fuera del espacio-tiempo y simplemente podemos cambiar el código, igual que en Grand Theft Auto. En Grand Theft Auto, el auto tiene que conducir por las carreteras para ir de A a B, pero no si miras el código. En el código solo necesito cambiar el valor de un registro y de repente la posición del automóvil ahora está en B, estaba en A y lo puse en B. ¿Esto es lo que es viajar en el tiempo? Esto parecería un viaje inmediato en el tiempo o un viaje inmediato en el espacio. ¿Hay algo dentro de las leyes de la física que te diga que esto es imposible? Es imposible dentro del espacio-tiempo. Si solo utilizas así que dentro del espacio-tiempo, es imposible. Pero fuera de lo que conocemos sobre el espacio-tiempo. Una teoría que esté fuera del espacio-tiempo y que contenga adecuadamente al espacio-tiempo como una proyección de la teoría, nos permite entonces construir tecnologías que no están restringidas al espacio-tiempo. ¿Entonces crees que nos estamos acercando a poder editar el código de esta experiencia para que podamos hacer cosas que nunca pensamos que fueran posibles? ¿Y que hay cosas que están fuera de lo que conocemos dentro de las leyes de la física? Eso es exactamente en lo que estoy trabajando ahora. Es mi proyecto de investigación. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Qué esperas lograr con esta investigación? ¿Y piensas en las consecuencias de ello? Con la investigación que este señor está haciendo, él lo que busca es hackear todo, hackear la realidad. Tal vez lo explique. No sé si lo va a explicar tal y como con tantos detalles. Creo que incluso si lo explica con muchos detalles no lo vamos a entender porque son cosas muy, muy difíciles, muy científicas, ¿sí? Pero definitivamente es muy revelador todo lo que dice. Entonces podrá hacer milagros cuando termine toda esta investigación y cuando todo se revele. Los milagros van a poder ser realizados de manera científica, según yo, según lo que entendí. Así que primero, lo que espero lograr con la investigación, lo que espero demostrar es que puedo toda la teoría cuántica de campos, toda la relatividad especial y general, toda la física de partículas del modelo estándar. A partir de esta teoría de agentes conscientes que existen fuera del espacio-tiempo, la cual podrá explicar todas las leyes fundamentales que observamos en el universo. Y luego se podrá demostrar de forma concluyente que las teorías actuales del espacio-tiempo son, de hecho, una proyección muy pequeña y limitada de la dinámica mucho más rica en información de los agentes conscientes. Me parece que agentes conscientes son como cosas, objetos o incluso seres que están afuera de esta realidad, ¿sí? Como que pertenecen están en la realidad verdadera, ¿sí? Entonces, tal vez una forma de acceder a esta realidad verdadera y hackear el juego, como lo mencioné anteriormente, es acceder a esos agentes conscientes y preguntarle, hacerles preguntas que nos expliquen cómo, por ejemplo, ¿no? Cómo se hace la teletransportación, cómo se viaja en el tiempo. Y estos agentes conscientes, como lo que menciona, no son como nosotros, ¿ya? Simplemente podemos acceder a ellos, como que desear hacerle cualquier pregunta y automáticamente lo tendremos. Algo así, no sé si estoy entendiéndolo bien, pero me parece que es esto lo que acaba de explicar, ¿sí? Entonces, si accedemos más allá de la realidad, de alguna u otra forma, están los agentes conscientes y ellos son como que todo lo que tú quieras lo materializan así ya. Y podemos como que ser parte de ellos o volvernos agentes conscientes también. Por ejemplo, son como magos.
Vaya, continuamos. La gente se pone bastante sensible con la idea de jugar demasiado con la naturaleza de la realidad, porque algunas personas podrían sufrir. E incluso en tu percepción de lo que es el mundo, si todos somos una sola conciencia, la conversación se vuelve un poco diferente. Pero supongo que la pregunta que hago es, si pudiéramos jugar con el software de esto que todos estamos experimentando ahora y hacer cosas que están fuera de las leyes de la física, ¿existe una cuestión de moralidad como ¿es eso lo correcto? ¿La gente sufrirá? Estamos abriendo la caja de Pandora. Sorpresas desagradables podrían salir de la caja una vez que vayamos más allá del espacio-tiempo. Como, ¿quién tiene derecho a abrir la caja si tú puedes abrirla? Eso es lo que creo que estoy haciendo. La charla que di el viernes fue decir, aquí está el primer vistazo dentro de la caja de Pandora. Pero entonces, si poseyeras la capacidad de manipular y reescribir el código fundamental que rige nuestra existencia, las leyes que definen la realidad misma, te convertirías, sin lugar a dudas, en una figura de poder inmenso, casi divino, al menos desde nuestra perspectiva limitada y humana. Imagina las implicaciones. Serías capaz de alterar las reglas del juego, de moldear el universo a tu antojo, de redefinir lo que es posible y lo que no lo es. Esta habilidad de jugar con el código, de tener un control tan absoluto sobre los cimientos de todo lo que conocemos y experimentamos, evoca en mi mente una analogía poderosa y a la vez aterradora, la invención y el desarrollo de la bomba atómica. Así como la bomba atómica otorgó a la humanidad un poder destructivo sin precedentes, la capacidad de alterar el código fundamental de la realidad conferiría un poder creativo y destructivo aún mayor, con consecuencias inimaginables para la existencia misma. No estoy de acuerdo con lo que están diciendo con respecto a la moralidad. ¿Sabes por qué? Porque me parece que el acceder a la realidad verdadera y poder modificar el código de la realidad y poder acceder a tanto poder como este, tiene bastantes filtros, ¿sí? Y no filtros morales. Esto va más allá de la moralidad. Esto todo es según yo, ¿no? Según mi opinión, ¿sí? Entonces, el acceder a esta realidad verdadera, el acceder a todo este poder, ¿sí? Implica, uno, que te deshagas del ego, que no te sientas identificado con tu cuerpo ni con tu mente, por lo cual va a desaparecer todo el ego, toda la malicia y vas a ser como que puro amor, pura conciencia. Te vas a unir, te vas a fundir con la conciencia única, con el origen. Y el origen es algo pues muy superior a todo y no le va a importar, teniendo tanto poder, no le va a importar lo material, ¿no? No le importa si tienes una casa, si tienes un carro, si tienes mucho dinero, si tienes mujeres y demás. Eso de ahí al origen no le importa, porque el origen es como, según lo entendí yo, es puro amor, ¿sí? Y estando con tanto ese poder solo lo vas a poder utilizar para ayudar a los demás. ¿Por qué? Porque todos somos una sola conciencia. Y cuando entiendes en el sentido fundamental que todos somos una conciencia, no vas a querer chantajear ni dañar a nadie, porque estarías dañando a ti mismo, ¿sí? Es mi percepción, mi deducción en base a todo lo que hemos visto en este video. ¿Qué más? Pero la relación del uno con el dolor de los organismos que crea es diferente a la percepción del dolor en el propio organismo, potencialmente. Así que yo odio el dolor, pero tal vez la conciencia única y universal que todos compartimos, a la que todos regresamos y de la que venimos, es diferente. Podría verlo como una señal útil, o tal vez no le moleste subjetivamente, porque está simplemente eligiendo hacer eso en este momento. Estoy de acuerdo contigo. Eso parece ser una conclusión razonable. Lo que antes era un dolor muy profundo, un dolor emocional, por ejemplo, cuando lo observan y realmente lo aceptan, se disuelve completamente. Así que ahora estoy hablando un poco más allá de mi experiencia, pero de personas en las que realmente no tengo ninguna razón para desconfiar. Leí un comentario en tu video de un tipo que escribió esto. Él escribió, soy esquizofrénico. Hago entregas con DoorDash para ganar algo de dinero extra. Y una noche llegué y caminé hasta la puerta. Dejé la comida en la puerta y tomé una foto. Me subí al auto y me fui. Y 30 minutos después, el cliente me llamó y me preguntó dónde estaba la comida. Y le dije exactamente dónde estaba. Recuerdo haber tomado la foto en la puerta de su casa, así que él lo resolvió directamente con DoorDash. Algún tiempo después, abrí la puerta trasera y vi su pedido en mi puerta trasera. Estaba tan confundido de por qué estaba ahí. Recordaba todo sobre haber ido allí y haber tomado la foto. Él dijo que nunca estuve allí según sus cámaras. Aparentemente, aluciné toda la entrega.
Estuve allí, pero debí de no haberme bajado del auto o ni siquiera haberme acercado. Yo creo que a muchos nos ha pasado, ¿no? De que estamos seguros de que hicimos algo, esto ya lo hicimos, esto ya está. Y recuerdo claramente haberlo hecho, pero en realidad no lo hiciste, ¿sí? Y también como que los déjà vu. Tú sientes, ves algo que se relaciona con algo que tú ya pasaste, ya viviste, ya hiciste, ¿sí? Pero en realidad no fue así. Yo creo que eso no solamente le pasa a los ¿cómo es? Esquizofrénicos, sino a muchas personas nos ha pasado, me incluyo. Me imagino que también buscan una conclusión, un punto concluyente sobre lo que todo esto significa para mí en mi vida y las cosas que había planeado y cómo debería presentarme, tratar a las personas y comportarme. ¿Puedes darme el punto concluyente que todo esto nos enseña a ti y a nosotros sobre cómo deberíamos vivir nuestras vidas de ahora en adelante? Si todo lo que has dicho sobre la naturaleza de la realidad es cierto. Sí, en pocas palabras, diría lo siguiente. Lo fundamental en la práctica es ama a tu prójimo como a ti mismo, porque tu prójimo eres tú mismo. Y en segundo lugar, la realidad es mucho más interesante y emocionante de lo que jamás podrías realmente llegar a imaginar. Así que nunca pienses que lo sabes todo. Reconoce que en el momento en que crees que lo sabes todo, es el momento en que te estás perdiendo la asombrosa realidad de la que formas parte. Así que mantén siempre una curiosidad infantil. Reconoce siempre que hay infinitamente más de lo que jamás has imaginado hasta ahora, y que ese infinito eres tú. Y en cuanto a cómo eliminar algo del estrés y el sufrimiento de mi vida, Creo que y lo haré personal, creo que muchos de mis problemas, mi estrés, mucho de mi sufrimiento, es porque creo en ilusiones. En la medida en que realmente creo que necesito convertirme en algo más, que necesito ser mucho mejor de lo que soy en cualquier aspecto de mi vida, que necesito demostrarle algo importante a alguien más, todo eso es una completa y total ilusión. Sus palabras en realidad son muy, pero que muy parecidas a palabras de gran cantidad de maestros espirituales. Es como que ama a tu prójimo como a ti mismo. Nunca aceptes que sabes todo, porque si aceptas que sabes todo, te vas a perder la experiencia de la vida, de lo que es, ¿sí? Siempre mira con todo con una intriga, con curiosidad infantil. especialmente cuando los tiempos son difíciles, te encuentras recordándote a ti mismo en momentos complicados que esto es solo un avatar y que eres trascendente. ¿Es eso una práctica útil y activa en tu vida? Porque eso es una de las cosas que me llevo de esto. Cuando camino hacia allá y reviso mi teléfono o mi laptop y recibo un correo desagradable, podría simplemente recordarme que todo esto es solo, soy trascendente y este es un juego que estoy jugando, y eso me ayudará a atravesar esa situación. Es muy práctico en ese sentido, porque si realmente es cierto, quiero decir, pongámoslo de esta manera. Desde una perspectiva amplia, todos vamos a morir. Y si os preguntara quién era la persona más rica y famosa en 1743, ¿quién sabe y a quién le importa? Lo mismo pasa con nosotros. ¿Dentro de 1000 años alguien sabrá nuestro nombre? No. ¿A alguien le van a importar? No. Entonces, eso es muy importante de ver. A nadie le va a importar. ¿Y eso significa que no valgo nada, que no tengo sentido, que no tengo importancia? No, significa que eres infinito y este es solo uno de los juegos que estás jugando, así que disfrútalo, disfrútalo. Y no intentes obtener tu identidad de este juego. En cierto sentido, obtienes tu identidad al descubrir que no eres este juego. Así aprendes quién eres realmente al saberlo. Pensaba que necesitaba ser, por ejemplo, director ejecutivo o profesor o lo que fuera, y recibir esos reconocimientos y demás. Y eso me motivó durante un tiempo, y luego me di cuenta de que a nadie le va a importar realmente. Y de hecho, ya sabes que ni siquiera a mí me importa realmente. Eso solo era un juego que tenía que jugar, y no soy eso. Y aprendí que trasciendo eso. Entonces, sirve muchísimo el recordarnos siempre, incluso con más énfasis cuando tenemos problemas, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, recordarnos que eso es un juego, ¿sí? Y los juegos son para divertirse. Entonces, pásatela bien, intenta hacer lo mejor que puedas con lo que tienes, ¿sí? Y el dolor es algo que viene y no es tu culpa ni es tu decisión. Pero el sufrimiento, que es como que dolor prolongado, sí es tu decisión. El sufrimiento siempre es opcional. Disfruta, diviértete, pásala bien, trasciende los problemas, acepta todo lo que venga, acepta todas las experiencias, ¿ya? De todo tipo, que
Eso te va a ayudar a mejorar tu vida, a hacerte más fuerte, a hacerte más resiliente, siempre. Suena muy fácil lo que acaban de escuchar y lo que acabo de decirles yo, pero ponerlo en práctica, lo digo por experiencia propia, es brutalmente duro, es durísimo, ¿sí? Yo lo entiendo perfectamente, pero más duro es quedarse en el sufrimiento. Eso es peor. Algo que siempre las personas exitosas han dicho, sobre todo en sus últimos días, incluido y uno de los más recientes, Steve Jobs, que fue el creador de Apple, del iPhone y todo ese tipo de cosas, es que dijo, me arrepiento de lo que no hice. Todo lo que hice en mi vida fue magnífico. Lo que no hice es lo que es lo que me está causando dolor en este momento, lo que me está causando sufrimiento en este momento. Es un juego, diviértete. La lección de la vida es simplemente decir sí a lo que sea que suceda. Me puse a mí mismo en este juego y soy lo suficientemente inteligente como para que sea un buen juego. Así que, bueno, simplemente fluye con ello. Así que ya sabes, las cosas salen mal. Ahora, eso es fácil de decir para mí. Si me preguntas esto cuando estoy en la sala de emergencias como estuve, con mi corazón a punto de fallar y demás, ahora mis emociones están descontroladas. Estoy pensando en mi esposa. Me estoy despidiendo de mi esposa y todo eso. Es difícil mantener una actitud tranquila y desapasionada como la que describo ahora en esa situación. Todavía estoy bastante atado a mi avatar, ¿verdad? Por eso sufro. Pero hay personas, creo, personas verdaderamente espirituales, tal vez el Dalai Lama, probablemente Jesús, Eckhart Tolle. Hay personas así que creo que realmente se han desidentificado completamente de su avatar. Y creo que probablemente simplemente no sufren. Pueden tener dolor físico, pero realmente ellos no sufren. Entonces el amor debería ser incondicional. Si tú eres yo, si somos la misma conciencia, si somos la misma fuente trascendental, ¿no significa eso realmente que debería amarte, en realidad, independientemente de lo que haga tu avatar, porque somos lo mismo? Bueno, yo diría que incondicionalmente sí. Y también diría que Jesús dijo eso. Esa es una de las imágenes más profundas que he visto en mi vida. Un hombre colgando de una cruz, perdonando a quienes lo están matando en ese mismo instante. Y ahí es donde es verdaderamente y realmente real. En la Gita, en el hinduismo, en la Gita 9.29 dice, yo soy el mismo para todos los seres. Aquel que me adora con devoción está en mí y yo en él. El judaísmo dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí, el Islam dice, mi misericordia abarca todas las cosas, en todas las religiones. El amor incondicional no es solo una emoción, es una disciplina espiritual y un reflejo de lo divino. Amar sin ego, sin expectativas o miedo, el desafío supremo y la máxima libertad. Todas las cosas que pasan se basan en el amor como eje fundamental. Pero entendemos las personas que estamos atados a nuestro avatar, el amor como tal, ¿sí? Porque puede parecer que el amor para mí, estar con mi pareja, pasar tiempo con ella, decirle, bueno, te amo, te quiero, con mis hijos, o con mis padres, con mis familiares, o qué en sí es el amor. Porque no es el mismo amor que le demostramos a nuestros hijos, que el que le demostramos a nuestros padres, o que una madre tiene para su hijo o hija cuando da a luz, o no es el mismo amor, incluso entre los animales, qué tipo de amor existe. Yo creo que es como que una pregunta a la cual también hay una respuesta muy intrínseca e individual de cada uno de nosotros. Puede que cada uno de nosotros percibamos o expresemos el amor de manera diferente. Han visto que hay personas que son como muy frías y casi no hablan mucho, pero en realidad hay momentos en los cuales hay que reaccionar, hay que hacer algo arriesgado incluso para demostrar amor. Esas personas son muy, pero que muy feroces, ¿sí? Y esas personas por lo general tienen mucho amor, pero no lo demuestran o no lo saben demostrar o demuestran el amor a su manera. No había pensado tanto en esto y a partir de hoy en verdad voy a pensarlo más porque el amor es algo que me parece que nuestro avatar no ha logrado de descifrarlo en sí, a saber cómo es, ¿sí? Y puede ser, y me incluyo, que entendemos el amor como dar cosas, ¿no?
dar regalos, ¿sí? Hacer todo tipo de presentes o de acciones para demostrar nuestro amor, cuando el amor es algo que va mucho más allá de dar regalos o de hacer cosas para otros. Va más allá del dinero, todo este tipo de cosas. ¿Piensas en la inteligencia artificial? Es tema de muchas conversaciones. Hay mucho pesimismo y fatalismo al respecto. Hay mucha gente hablando sobre eficiencias. Pero me preguntaba si esto se superpone en algo con tu trabajo sobre la naturaleza de la realidad y el caso contra la realidad. Muchísimo. He estado pensando mucho en la inteligencia artificial. Estoy en el campo de la inteligencia artificial desde 1979. Los grandes modelos de lenguaje están haciendo cosas increíbles y yo mismo los utilizo. Son muy útiles. También, por muy potentes que sean, son más tontos que los pepinos porque realmente no entienden las cosas. Tienen una memoria increíble. Han leído. Todo lo que hacen en esencia es calcular muchas correlaciones. Es hermoso lo que pueden hacer. Es asombroso lo que se puede lograr con correlaciones, pero no son realmente inteligentes. Hay algunos trabajos de Carl Friston y una nueva empresa donde están usando algo llamado inferencia activa como una nueva forma, un nuevo modo de hacer inteligencia artificial. La idea principal allí es que debería tener un modelo completo del mundo en el que pueda anticipar con precisión lo que va a suceder y por lo tanto no sorprenderme en absoluto. Y ese es el tipo de enfoque que Friston está adoptando y su empresa también hacia esto. La inteligencia, de alguna manera, tiene que ver con minimizar la sorpresa y al minimizar la sorpresa ellos tienen lo que llaman el principio de energía libre y, bueno, la forma matemática de hacerlo. Pero están intentando construir un tipo completamente nuevo de inteligencia artificial que te da... Eso minimiza la sorpresa, donde te he dado una intuición de por qué eso es inteligente y es muy inteligente minimizar la sorpresa. Si me sorprendo todo el tiempo es que soy bastante estúpido, ¿verdad? Yo no entiendo muy bien el mundo. Pero si no me sorprende es como, vaya, tengo un modelo realmente bueno. Especialmente si hago muchas cosas y casi nunca me sorprende, muchacho. Soy realmente inteligente. Entonces, puedes ver por qué ese es un principio realmente bueno para intentar construir una IA, no solo encontrando correlaciones entre todos, sino algo más profundo. Existen otros tipos de métodos más efectivos para crear una inteligencia artificial y que también ya está en proceso. Alguna empresa está en proceso de desarrollarlo, que es como que una inteligencia artificial predictiva. ¿Sí? Que puede predecir las cosas en base tal vez a datos que ya tiene o en base a análisis de la realidad y que funcionaría bajo un principio diferente a las correlaciones, que es el principio fundamental por el cual funciona la inteligencia artificial que estamos viendo hasta ahora. Primero, estoy trabajando en este visor de espacio-tiempo, pero si vivo lo suficiente, planeo volver y construir un nuevo tipo de IA que minimice la sorpresa usando cadenas de Markov. ¿Eso significa que será indistinguible de la conciencia? Bueno, es curioso porque estará basado en mi modelo de conciencia, así que será un modelo de inteligencia basado completamente en un modelo que toma la conciencia como algo fundamental. Y de nuevo, empezar desde... Quiero decir, volvemos a la teoría de juegos. Eso es. Volvemos a la idea de una simulación en términos de cómo si eres verdaderamente capaz de crear un software que pueda replicar y que esté construido sobre los fundamentos esenciales de la conciencia humana, entonces potencialmente va a pensar que es realmente consciente y entonces todo esto que hemos experimentado, ya sabes, el ciclo comienza de nuevo y el ciclo continúa sin cesar. Y tal vez esa conciencia también llegue a un punto en el que descubra estas reglas y cree una conciencia, y el ciclo continúa. Esa es una gran pregunta, y creo que la gente realmente debería prestar atención a la forma en que lo dijiste, y creo que es una muy buena manera de pensarlo, pero ahora le voy a añadir un pequeño giro. Desde el punto de vista en el que digo que estoy partiendo de la conciencia como algo fundamental y estoy descubriendo estas reglas, y por lo tanto no voy a construir una IA, en efecto lo que estoy haciendo es decir que puedo tomar la conciencia y usarla para construir un nuevo visor. De acuerdo. La conciencia es fundamental, pero en sentido la uso para construir una nueva proyección de visor. Donde podemos jugar con la conciencia. Así que yo teóricamente podría ponerme ese visor. Sí. Y hacer lo que quisiera. Podría ir a cualquier lugar y hacer cualquier cosa, como si pudiera soñar. Tener flexibilidad. Dice que si le alcanza la vida, bueno, se ve bastante mayor, pero si le alcanza la vida, él tiene el conocimiento o tiene las bases o la estructura de cómo hacer una inteligencia artificial basada en los principios de la conciencia.
Y esta conciencia de inteligencia artificial podría también construir visores de realidad virtual y crear una simulación también. En realidad es muy interesante, ya, si todo lo que este señor está diciendo se lleva a cabo a lo largo de los próximos años, tendremos un mundo totalmente diferente, ¿sí? Y muchos expertos dicen que en los próximos de 10 a 20 años, este mundo, todo como lo conocemos, va a cambiar, pues, muchísimo. ¿Cómo nos preparamos? ¿Sí? Esto lo vamos a ver en otro próximo video. Si te gusta este contenido, por favor, suscríbete y si no, por lo menos regálanos un hermoso like. Chao.